Vale, buenas tardes a todos. Bona vesprada. Anem a donar pas a Bona començar entrada. la xerrada sobre Big Data i Data Science amb Alberto Turegano. Anem a fer a convidar a tots els que estan en la sala d'espera. Tan sols recordar-vos que la xerrada està sent gravada per a poder-se després poder emitir-se en YouTube per a si algun alumne, algun interessat vol veure-la a posteriori, ho pugui fer sense cap tipus de problema. Després, al llarg de la xerrada hi haurà un torn de preguntes al final de la xerrada on podreu traslladar allò que vulgueu que Alberto vos conteste o allò que vulgueu saber. I d'igual forma, al mig de la ponència també podeu demanar la veu o preguntar. Vos demanem que en un principi vos silencieu tots els micros per a evitar que salten les càmeres del Zoom. Es desactiveu el micro i en el moment vulgueu preguntar alguna coseta, l'activeu i ho escriviu primer pel xat i per a no interrompre de sobte a Alberto. Val? Esperem un moment més a veure si ja podem entrar un poc més de gent. Per favor, silencieu-vos a mesura que aneu entrant, si aneu silenciant-vos. Val? I no sé si els meus companys veuen anfitrions, veuen algú més en la sala d'espera, si no ja podem esperar un minutet més de rigor, però jo crec que quan vulguem ja podríem començar. Esperem un momentet. Esperem un parell de minutets. Val? Escriurem per el xat les regles bàsiques, val? Que simplement és les que ja hem dit, que silencieu els micros mentre no vulgueu realitzar una pregunta i que a l'hora de realitzar la pregunta la traslladeu primerament pel xat i en el mateix moment la traslladem a Alberto. Val? Va unir-se més gent, o sigui, un minut més de rigor i ja podem començar. Això de l'espera, quan estem tots callats, es fa llarg. Sí. Pues Juan, quan vulguis, si vols, comencem. Sí, pues, val, perfecte. Pues ja som una vintena de participants. Esperem que a mesura que vagi realitzant-se-la encara s'incorpori algú a última hora, val? Però donem pas, benvinguts a tots i a totes. Anem a començar amb el webinar del Big Data i Data Science. Contem amb l'experiència, en la veu de l'experiència d'Alberto Turegano, exassessor de Telefònica en aquest camp, que ens impartirà de les bondats i el futur laboral tan interessant que té aquest camp. Així que quan vulguis, Alberto, endavant. Espera, Juanan, que comenci. Us comente... Vale, Juanan, comenci un segonet, vale? Veritat, abans de que comenci Alberto, Juan Mateu vos farà una xicoteta introducció del que estem treballant des de Xúquer, val? I per què i quina finalitat té aquesta xerrada. Val? Endavant, Juan.
Molt bé, molt bona vesprada a tots i a totes. Com ha comentat Juanan, disposem d'un expert en Big Data, Alberto Turegano, que a continuació ens comentarà què és el Big Data i per a què és útil en el món empresarial. També està Roberto González, per a també comentar interactuar en aquest event i des de Florida Miguel també tota la participació en aquest event. Donem l'agraïment a tot el món participant, també a l'Associació Empresarial d'Alzira, que també veig que s'ha connectat, i per tant agraïm a tot el món. Doncs compartisc un segonet un document i així comencem el webinar abans de donar-li pas a Alberto. Bé, se veu bé, Juanan? Sí, perfecte. Molt bé, doncs tenim aquest webinar que anem a començar. I la primera pregunta seria per què fer aquest webinar? És a dir, realment, quin és l'objectiu o quina és la idea de fer aquest webinar? Bé, la resposta seria complexa d'estar explicant, però vegem un procés d'una revolució industrial. Actualment estem en una indústria 4.0 en el que hi ha una transformació digital. Les empreses necessiten transformar-se i adaptar-se a aquest procés de digitalització. Per tant, és un gran repte que té el sector empresarial i en aquesta indústria 4.0 estem parlant de conceptes que a tot el món ens sonen, com per exemple l'internet de les coses, la robòtica, la impressió 3D, una fabricació intel·ligent, totes les coses, la computació en el núvol. Per tant, totes aquestes coses són conceptes que ens pot sonar i estan emmarcats en aquesta indústria 4.0. Per tant, també podríem integrar el fet d'aquesta transformació digital implica la utilització de moltíssimes dades i també ahir enllacem un poc a la part que serà objectiu d'aquest webinar respecte al Big Data i al Data Science, per al tema d'extraure dades i prendre decisions intel·ligents. Per tant, és un repte, com diguem, necessitem també professionals formats en aquests camps i, per tant, hi ha una gran demanda i una mancança de professionals en aquest camp. Per tant, això ho enllacem també en la nostra oferta formativa, que intentem també tindre aquesta simbiosi en l'empresa i adaptar-nos a les necessitats reals del sector professional. Per tant, un poc aquesta seria el marc inicial de la indústria 4.0 en relació a el que anem a parlar després més específicament del Big Data, Data Science i el Business Intelligence. Així tenim l'oferta formativa que tenim actualment en l'àrea i en la família professional d'informàtica i comunicacions. Sobretot destacar en els graus superiors el DAM, el desenvolupament d'aplicacions multiplataforma, el DAO, el desenvolupament d'aplicacions web, dobles titulacions i també, i relacionat amb aquest webinar, el pròxim curs llancem un nou títol, les centores de Big Data i Data Science. I en aquest cas, aquest títol intenta cobrir, com deia abans, les necessitats del sector empresarial que necessita personal format per a cobrir aquestes carències i veure la importància de les dades. És a dir, realment, l'actiu més important d'una empresa van a ser les dades. I hi ha que saber com gestionar-les i aquest volum tan gran de dades que entrarà dins del Big Data, veure com se pot extraure coneixement i, per tant, poder prendre decisions que permetisca que l'empresa treballi d'una forma més eficient, més efectiva i, al fi i al cap, més intel·ligent. Per tant, un poc relacionat intentem que aquesta oferta formativa doni resposta a aquestes necessitats de l'empresa. I per això, com he dit abans, hem adaptat els nostres continguts, el nostre currículum, segons el que l'empresa també necessita actualment en aquest marc de la indústria 4.0. Bé, per no demorar i com anem a anar comentant, volia comentar, passar pas a Alberto Turegano, que així teniu un poc la presentació, se queda curta, perquè realment, abans que això, comentar-vos i agrair a Alberto la seva disponibilitat, la seva amabilitat, i dic abans de tot això, ja us dic que és una gran persona, abans de tota la part professional i tota aquesta part d'expert en Big Data, en arquitectures Business Intelligence i en la seva labor d'assessor, professor i en aquest camp del Big Data. Per tant, com a expert de Big Data, comptem amb aquesta experiència d'Alberto Turegano, que anem a continuació a donar-li pas. Per tant, bona vesprada, Alberto, i com he dit, agrair la teua
la teva presència en aquest webinar, la teva participació. Muchas gracias, Juan. Vale, pues voy a pasar a compartir pantalla. ¿Me confirmáis, por favor, si la veis? Sí. Sí, perfecte. Vale. Recordeu que la conversa va ser gravada, val? I podeu transmetre els vostres dubtes pel xat o activant el micro en un moment antes de fer la pregunta. Val? Endavant, Alberto, ja no el talle. Vale, pues nada, muchas gracias. Muchas gracias a todos los que estáis a estas horas, ¿no? para escuchar esta ponencia sobre Big Data, Business Intelligence y, como introducía Juan, pues un poco cómo confluyen todos los habilitadores tecnológicos que se dan a día de hoy, ¿no? En la industria 4.0, y agradecer pues también al Centro Educativo Zucker, al Grupo Florida en general, ¿no? por la invitación. Entonces, bueno, yo no voy a... Lo primero sería presentarme por un tema de educación, pero bueno, ya me ha introducido bastante bien Juan. Llevo muchísimos años dedicados al mundo del dato. Yo soy ingeniero informático de formación y bueno, aunque he trabajado en varios sitios, siempre en temas relacionados con Business Intelligence, inteligencia del negocio, que veremos un poquito luego más en detalle qué es, pues es verdad que he estado trabajando casi 18 años en temas de telefónica, en temas de datos en telefónica. En mi última etapa estuve integrado en el equipo del Chief Data Officer en Telefónica Corporación. Concretamente, bueno, mi jefe era Chema Alonso, el responsable de toda la analítica y todos los datos en el grupo Telefónica. Muchos seguro que le conoceréis, ¿no? Es el hacker que en la televisión, en el hormiguero, craqueó el móvil de Pablo Motos. Y bueno, desde el año 2017 me dedico de forma independiente como asesor freelance en ayudar a implantar a las pymes en esta transformación digital, ¿no? En lo que se llega a conocer como el data literacy y cultura del dato, ¿no? ¿Para qué? Al final lo veremos durante esta sesión para poder tomar mejores decisiones. Además de toda esta, bueno, fricada del dato, ¿no? Pues tengo otra serie de aficiones también, más allá de las profesionales. Soy instructor de buceo, también soy apneísta, me gusta mucho la cartomagia, el triatlón y demás, o sea que estoy siempre muy liado en mil batallas, ¿no? Y dicho esto, pues bueno, empezamos un poco a meternos ya en materia y a nadie se nos escapa, ¿no? Que los últimos años pues nos han traído cambios significativos, ¿no? Fijaros, ahí os pongo a la izquierda pues la imagen de la elección del Papa en 2005 y cómo fue en 2013, ¿no? Con todos los smartphones y las tablets grabando. Y bueno, aunque ahora ya en tema de pandemia lo que es conciertos pocos, ¿no? Pues muchos de los que seáis más de mi edad, pues os acordaréis todavía de lo de los mecheros en las baladas, aunque a día de hoy en cualquier concierto, ¿no? Y seguro que la media de edad es mucho más baja aquí, pues el tema de los móviles, ¿no? Y es verdad que el móvil, lo que es la huella digital que vamos dejando, los consumos que estamos haciendo de contenidos digitales a través del móvil, ha crecido, ¿no? en el planeta. Fijaros, el 68% de la población mundial tiene un smartphone y la mitad de ellos, de ese 68%, ¿no? tienen un móvil y la más de la mitad un smartphone, es decir, unos 3.000 millones de personas tienen un smartphone, con lo que ello conlleva, y luego veremos un poquito más en detalle, ¿no? En cuanto a generación de datos. Si hacemos zoom en España, pues ocupamos el 6º lugar en el ranking mundial. En la última encuesta de hace un par de años éramos los segundos, detrás de Corea del Sur, y bueno, en determinados segmentos de población, concretamente en las personas que tienen entre 18 y 24 años, el móvil es el único dispositivo que utilizan para consumir contenidos por Internet. Aunque luego lleguen a casa, no se pasan al ordenador, a la tablet, sino que siguen consumiendo contenido con el móvil, ¿no? Y si hacemos zoom en los millennials, que bueno, teóricamente, ¿no? Por definición son aquellas personas nacidas a partir del año 82, pues fijaros, ¿no? 150 de veces miran el móvil al día, 3 de cada 4 lo primero que hacen nada más levantarse antes de acostarse es mirar el móvil. Y ahí ese dato está desactualizado, pone que el 40% de ellos prefiere perder la cartera antes que el móvil. Ahora seguramente sería pues el 90 o el 95 prefieren perder la cartera, ¿no? O un 10%, un 5% prefieren perder el móvil. Es verdad que hoy en día los smartphones cuestan una pasta, ¿no? Y casi pues mejor perder la cartera, ¿no? Pero bueno, los que nos han robado la cartera o la hemos perdido, sabemos luego todo lo que conlleva por detrás. Y todo esto, que se conoce como el Internet of People, pues se complementa con lo que se llama también el Internet de las cosas, que es uno de los habilitadores tecnológicos que mayor crecimiento tiene y mayor proyección tiene en el futuro, ¿no? Y ahí os dejo unos cuantos datos también, pues fijaros, ¿no? El crecimiento anual en cuanto a implantación de sensores es del 20%.
Al final, IoT, para los que no lo conocen mucho, se trata de poner sensores en determinados sitios y conectarlos a una plataforma, de tal forma que estos sensores van generando eventos y en función de esos eventos que recoge la plataforma se van tomando decisiones, ¿no? Por ejemplo, pues en todos los proyectos de Smart Cities, que muchos municipios de España se están implantando, Gijón, Barcelona, Madrid, Valencia, Málaga, hay determinados municipios muy avanzados en estos temas, en el que, por ejemplo, pues se instalan sensores de proximidad dentro de los contenedores de vidrio, por ejemplo, ¿no? Por dentro, y lo que hacen es lanzar una señal Doppler que miden la altura de cómo están de llenos esos contenedores, y en función de esa información, que puede ser, por ejemplo, a razón de, ¿no? de un evento por minuto, esa información que recogen los municipios en las plataformas de IoT se configuran. Tú lo puedes configurar y dices, oye, entre el 0 y el 50% de lleno, pues al final funciona como un sensor de proximidad, el que tenemos en marcha atrás en el coche, ¿no? Lanza una señal y te mide la altura, entonces tú dices, puedes programar y dices, oye, cuando el contenedor esté entre el 0 y el 50%, me lo pintas en verde, entre 50 y 70 en naranja, entre 70 y 100 y rojo. Y además, como tienen una SIM, están geolocalizados todos los contenedores, de tal forma que tú puedes posicionar en un mapa con lucecitas y ver cuáles son los contenedores, ya sean de vidrios o sean de residuos orgánicos y demás, que necesitan ser recogidos, ¿no? Con lo cual, al final, las empresas, en este caso de recogidas municipales, lo que hacen es optimizar las rutas de recogida con el objetivo de de aportar un valor, en este caso no tanto económico, sino un valor más social o medioambiental, ¿no? Y la suma de estos dos conceptos, del IoT y el Internet of People, es lo que Cisco, una empresa tecnológica, hace años acuñó con el nombre de Internet of Everything, ¿no? Y bueno, os dejo ahí más o menos la definición, es la conexión inteligente de gente, procesos, datos y cosas que están generando, la verdad, pues una revolución industrial en esta llamada Industria 4.0. Lógicamente, pues en esta sesión nos vamos a centrar más en la palanca de los datos, ¿no? En cómo apalancarnos en datos, ¿vale? Para tomar mejores decisiones. Entonces, en este sentido, y por romper un poquito el hielo, pues sí que me gustaría que a través del chat o directamente, si no tenéis vergüenza, os quitéis el micro y me digáis o que compartáis con todos cuándo pensáis que en un día corriente nuestro de normalito, como hoy, ayer, ¿vale? En el día a día nuestro, ¿cuándo estamos generando datos que otras empresas pueden utilizar para captar valor, ¿no? Para generar su propuesta de valor y generar beneficios en base a estos datos? Venga, animaros. ¿Cuándo pensáis que estamos generando datos? Responde Ainhoa por el chat, dice que cuando hace búsquedas por internet. Efectivamente, ¿no? Ahí están las famosas cookies, ¿no? Donde nosotros estamos en internet, pues metiéndonos en una web porque me voy a comprar unas zapas rojas y luego me voy a mi banco o al periódico a leer una noticia y aparece un banner sobreimpreso, ¿no? Con esas zapas rojas. Las cookies detectan o recogen, mejor dicho, nuestros datos de navegación, nuestro perfil de navegación, y luego empresas como por ejemplo Facebook, a través de propio Facebook o de Instagram, cuando una pyme quiere hacer una campaña a determinadas personas que cumplen unas ciertas variables, ¿no? Sociodemográficas, pues te impactan con ese tipo de publicidad, ¿no? Por lo tanto, toda la publicidad que nosotros vemos en redes sociales no es la misma, ¿vale? Está diseñada ad hoc para cada uno de nosotros. Salva comenta con el móvil encendido, perfecto, incluso cuando sospecha que cuando estás apagado. Pues mira, cuando está apagado, no, pero cuando está encendido, si duermes con él, las empresas de telecomunicaciones, por lo menos las que yo conozco, las 4 grandes en este país, están recogiendo esos datos para hacer cosas como las que os voy a enseñar en el vídeo siguiente, ¿no? Básicamente, yo cuando estaba como responsable de la arquitectura digital telefónica, Nokia nos enviaba una información de estos móviles para saber cómo se movían las personas en los municipios, ¿vale? Al final, para el que no lo conozca, este móvil, independientemente si es un smartphone o no, genera una cosa que se llama eventos pasivos. Digamos que en la telefonía móvil hay principalmente 2 grandes eventos, los activos y los pasivos. Los activos es cuando yo llamo a alguien, y los pasivos es nuestro móvil, todos los que tenemos móvil aquí, cada 10 segundos están emitiendo un ping a la red. ¿Por qué? Pues que es la forma en la que funciona la red móvil, ¿no? Si yo ahora, por ejemplo, quiero llamar a Juana o a Salva
que estaréis imagino, ¿no? En la provincia de Valencia y os está dando cobertura una estación base. Yo cuando llamo, mi estación base que está aquí en Madrid, lo que hace es preguntar a la estación de base de inteligencia de red, de toda la red Movistar, y pregunta a todas las estaciones base, oye, ¿quién tiene en este momento a Juanan? Y habrá una estación base que dice, oye, yo tengo aquí un registro suyo hace 10 segundos. Con lo cual esa información se le da a mi estación base de origen y cuando se entrega la llamada en la estación base de destino es cuando a Juana le suena el terminal. Entonces, claro, hay una necesidad de cada 10 segundos generar un evento, porque si fuera cada media hora, cada hora, nosotros como nos estamos moviendo, pues llegaría un momento que una estación base diría, oye, pues yo le he registrado hace media hora, pero si Juanan ya se ha movido, cuando va a entregar mi estación base la llamada en la estación base destino, va a dar un error de llamada, ¿no? Que es lo que nos pasa cuando vamos en el AVE o vamos conduciendo, que vas a llamar a alguien y de repente tú has cambiado de celda, ¿no? Del área de influencia de tu estación base y claro, entregas la llamada en un sitio donde ese terminal no lo va a recibir. Entonces, imaginaros, en el caso de Telefónica, toda esta información, Nokia, que era nuestro proveedor en España, nos mandaba unos ficheros, imaginaros, 17 millones de clientes multiplicado por 6 eventos por minuto, multiplicado por 60 por 6 por, ¿no? O sea, al final eran unos ficheros cada 15 minutos de unos 600 gigas, que lo que primero que hacíamos era cargarlos en la plataforma de Big Data. Por ley, lo primero que tenemos que hacer es anonimizar toda la información de carácter personal, es decir, anonimizas el número de teléfono y luego lo agrupas a nivel de estación base, de tal forma que yo puedo saber en una estación base a determinada hora y minuto cuánta gente hay, 100 personas, y dentro de 5 minutos de esas 100 solo quedan 80 y las 20 que faltan, 2 están aquí, 3 están aquí, ¿no? Porque yo puedo hacer un seguimiento aunque no sé quién hay por detrás, ¿vale? En este aspecto es un tema fundamental el tema de protección de datos, ¿vale? En España venimos con una regulación bastante potente, la Ley Orgánica de Protección de Datos era bastante heavy, igual que en Alemania. Entiendo un poco por el pasado reciente que tenemos, ¿no? Y por lo tanto a la privacidad del dato le damos bastante importancia y con el nuevo reglamento europeo pues se ha reforzado este hecho, ¿no? Hay otros países, bueno, que son más laxos en este tema de la privacidad, como pueden ser los países anglosajones o todo lo contrario, ¿no? Más invasivos como pueden ser estados como China. Bueno, aquí en Europa hay ciertos valores y principios que velan un poco por mantener la privacidad de los ciudadanos europeos pues eso, ¿no? En privado. Entonces, al que no anonimice y agrupe y agregue, pues la verdad es que se presenta o puede incurrir en multas de hasta un 7% de la facturación anual, que eso son muchos millones de euros, ¿vale? Entonces, este es un ejemplo y podríamos seguir con muchísimos más, ¿no? ¿Vosotros pensáis que cuando pago con la tarjeta de crédito, de débito, ¿no? Que tengo en el móvil o física, estoy dando datos a mi banco? Sí, ¿no? Mi banco sabe en todo momento, pues, cuándo puedo estar yo o qué perfil tengo, ¿no? Si al final mi banco detecta que yo todas las semanas encargo comida japonesa en casa para cenar los jueves o como en la biblioteca o en la cafetería de la Escuela de Organización Industrial, pues aunque no tengan datos, como es mi caso, ¿no? Que soy autónomo, pues saben que estoy asociado a la docencia, ¿no? Con lo cual, los bancos tienen información que pueden utilizar para cosas como las que vamos a ver luego, ¿no? Pero incluso, fijaros, cuando pagamos con un billete de 20 euros, cuando pagamos con billetes o con monedas, ¿pensáis que estamos generando datos? ¿Qué pensáis? Yo opino que no, ¿no? Quiero pensar que no. Si pagas Hombre, directamente. realmente no estás dando datos tuyos, pero sí estás generando un ticket de venta, ¿no? En el comercio X. Es decir, si yo, por ejemplo, ahora cuando termine esta charla me bajo al Carrefour Express de mi barrio y me compro para hacerme la cena, yo estoy generando un ticket de venta. Y esos tickets de venta, las empresas del sector retail / food and beverage lo utilizan para hacer cierta analítica, concretamente unos algoritmos que se llaman de reglas de asociación, que sirve para resolver el caso de uso de Basket Market Analysis, análisis de la cesta de la compra, que lo que te dicen es, por ejemplo, oye, estos algoritmos detectan que el mes pasado se vendieron 1000 botes de ketchup. Y en esos 1000 tickets, además de haber ketchup, en 800 casos también había pan de hamburguesa. ¿Esto qué significa? Que estos dos productos se compran de forma conjunta mucho más que por separado. ¿Para qué te puede servir? Pues te puede servir para que si yo soy el responsable de esta franquicia, decir, a ver, si el ketchup, por ejemplo, me va a caducar el mes que viene, dentro de 2 meses, lo que voy a hacer es una venta cruzada a la entrada de la tienda en el lineal principal y voy a poner, ¿no?
venta de pan de hamburguesa y ketchup a un precio inferior, de tal forma que por lo menos no tenga que tirar a la basura el ketchup, ¿no? Si voy bien de stock, lo pongo muy separado y entre medias lo que estoy poniendo es patatas fritas y cerveza, ¿no? Al final lo que ocurre es lo típico que vas a comprar 2 cosas y te vuelves con 4. Todas estas empresas más grandes, ¿vale? Ya llevan años estudiando cómo disponibilizar sus productos en los lineales de tal forma que maximizas las ventas, ¿no? De hecho, en estas tierras más de conveniencia de barrio, ¿no? Carrefour Express y demás, el Consum, etcétera, claro, en una tienda de este tipo, ¿no? Que tienes 400, 500 metros cuadrados y no es un hipermercado que tienes 200.000, no puedes meter todos los productos que tienes en un hiper, ¿no? Entonces, además de los productos de primera necesidad, los metros cuadrados que te quedan restantes, ¿qué metes? Pues si sabes que este algoritmo te está diciendo que la gente compra las cuchillas de afeitar y uno de cada 1000 tickets aparece el mango, pues el mango no lo voy a meter. Pero si veo que en el 90% de las compras de bombillas aparecen los casquillos, pues meto las 2 cosas, ¿no? Es una forma de hacer mucho más eficiente, ¿no? De incrementar el rendimiento del metro cuadrado de mi tienda. Podría seguir poniendo miles de ejemplos de cuando viajo en metro, cuando veo la televisión, ¿no? Ahí están los recomendadores, etcétera, etcétera. Fijaros, os voy a pinchar un vídeo de una de las cosas que hicimos en mi equipo, pues antes en el 2017, esto de hecho lo vendimos al Ayuntamiento de Barcelona, pero posteriormente lo vendimos al Ayuntamiento de Valencia, que quería conocer, oye, de todo este fin de semana de fallas, no eran 4 días, cuánta gente ha venido, dónde se han hospedado los catalanes, los gallegos, los madrileños, los andaluces, qué tiempo medio han pasado cada uno. Os pincho el vídeo 3 minutos y luego lo discutimos, ¿vale? No tiene audio, solo tiene letras, leerlo y luego lo comentamos. ¿Vale? Para por aquí, por ejemplo, lo comentamos. ¿No? Fijaros, al final esto se basa en lo que os he contado antes, en la recogida de datos que después de haber sido anonimizados y agrupados a nivel de estación base, luego lo puedes agrupar a nivel de barrio, de distrito, de sección censal, la topología ya sabéis cuál es, ¿no? Más o menos. Y aquí se ve claramente como, por ejemplo, en el puerto, pues la gente va a trabajar principalmente, de hecho, en este ejemplo, ¿no? Entran 6.818 barceloneses, sobre todo la gente que va a trabajar al puerto vive cerca, aquí se ve, ¿no? La anchura de este arco del grafo, y además, bueno, en 2 barrios alejados, ¿no? Que nosotros de Telefónica pues no sabemos, pero el concejal del Ayuntamiento de Barcelona pues puede decir, pues sí, estos son cooperativas que montaron pisos en los años 70 y demás, ¿no? Entonces, ¿para qué le sirve esta información de movilidad de los ciudadanos de Barcelona?
para tomar mejores decisiones, ¿no? Para decir, oye, pues a lo mejor aquí lo que voy a hacer es poner más bicis, más carriles bici, voy a quitar autobuses de estas líneas y entre estas horas, ¿no? Voy a reforzar estas dos líneas para que utilice más la gente el servicio público y demás, ¿no? Insisto, no siempre tiene por qué ser un valor económico, en este caso, pues es un valor social y medioambiental. Entonces, ¿todo esto cómo lo hacíamos? Pues fijaros, la función nuestra dentro de la dirección de Big Data y Analytics, yo era el responsable de arquitectura e ingeniería, entonces nuestro equipo, formado principalmente por arquitectos de datos e ingenieros, que luego veremos lo que hacen, pues en base a programar con Python, utilizar componentes de tecnologías de Big Data, pues Spark, Hadoop, ¿no? Etcétera, pues desarrollamos toda esa captura de la fuente de los datos, toda la integración en los sistemas, en los lagos de datos, toda la transformación, enriquecimiento, para luego dejárselo ya a huevo, digamos, a los científicos de datos para que pudieran hacer analítica avanzada con inteligencia artificial, machine learning, deep learning y hacer este tipo de cosas, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, esta es una herramienta de visualización que puedes utilizar alguna de las que existen en el mercado, como puede ser Power BI, Carto, Tableau, etcétera, o directamente, en este caso, nosotros lo pintábamos con librerías JavaScript con D3 embebido en Python, ¿vale? Entonces, esto es mucho labor de los ingenieros y de los arquitectos y muchas de estas tecnologías que estoy comentando, soy consciente que en el diseño que están haciendo en Zucker, pues lo van a meter, ¿no? como asignaturas en estas 100 horas. Vale. Visto esto y haciendo un poco el resumen que hemos visto del tema de los datos, fijaros, en esta infografía muestra la cantidad de datos que se está generando en el planeta en un día cualquiera, ¿no? Estamos hablando de cantidades monstruosas, ¿no? 500 millones de tweets que se envían, 294.000 millones de correos electrónicos, en Facebook se suben diariamente 4 petabytes de datos, entre 350.000 fotos, 100 millones, no, 100.000 millones, son 100 millones de horas de vídeo. Aquí abajo un estudio de Deloitte, de McKinsey estimaba que en 2019 se generaron 4 zettabytes de datos, bueno, 4,4, y en el 2020, fijaros, se ha multiplicado por 10, ¿no? 44 zettabytes. La mayoría de aquí sois informáticos, yo también, a mí el zettabyte ya se me va un poco, no soy capaz de dimensionarlo, ¿no? Yo trabajaba en Telefónica con petabytes diarios, que ya son, ¿no? 1000 terabytes, que a su vez son 1000 gigabytes. De hecho, 44 zettabytes, para los que no seáis técnicos, es el equivalente a 7 filas desde la Tierra a la Luna de tablets con 128 gigas de capacidad, ¿vale? Es una auténtica monstruosidad. Ya te digo, yo soy informático, se me va un poco de la cabeza, pero os tenéis que quedar con la idea, ¿no? De que los datos crecen exponencialmente. De hecho, 2017 fue el primer año a lo largo de la historia de la humanidad que se generaron tantos datos como se habían generado desde el 2016 hasta el 5000 a.C., donde tenemos constancia, ¿no? de la primera recogida de datos, que era la de los asirios en las tablas de arcilla. Pero, y seguramente si esta ponencia la tuviera que dar dentro de un año, diría, bueno, por supuesto, el 95% de la información que a día de hoy está almacenada en el planeta se ha generado el último año, ¿no? Porque los que estamos aquí estamos más acostumbrados, ¿no? a lo que son las bases de datos relacionales, lo que son cuando tenemos la información estructurada en tablitas, ¿no? En un Excel, en un Access, etcétera. Y aquí, cuando estamos hablando de este tipo de datos no estructurados, es decir, vídeos, audios, etcétera, estamos hablando pues, que una peli te ocupa 4 gigas, ¿no? Y un audio en MP4 5 megas. Y, entonces, estamos hablando de unas volumetrías y de una complejidad en el formato de estos ficheros muy elevada. Y es, por lo tanto, que cuando queremos empezar a hacer analítica sobre estos datos no estructurados, es cuando nos tenemos que apalancar en tecnología Big Data, que no es ni más ni menos que un montón de servidores que sobre todo tienen los grandes del cloud computing, ¿no? Como son Amazon, Azure de Microsoft y Google, donde nosotros podemos desplegar nuestra infraestructura aquí, ¿no? Ahora ya casi nadie, cuando va a instalar una base de datos o va a montar un clúster de Big Data, compra las máquinas, no le asistan a los CPD de su empresa, sino que directamente despliega esta infraestructura en la nube de tal forma, ¿no? que te da muchísima más flexibilidad. Me podría tirar hablando varias horas sobre el cloud computing, pero quedaros con esa idea, ¿no? Todos estos proyectos de Big Data se suelen ya desplegar en la nube. Y todo esto, pues a su vez, que está generando pues, una gran disrupción en los modelos de negocio, ¿no? Al final, lo que tenemos es que desde hace relativamente poco han surgido una serie de empresas, vamos a llamarlas nativas digitales, como pueden ser esas que veis en pantalla, ¿no? Pues Uber, Airbnb, Just Eat, Spotify, LinkedIn, etcétera, y miles, que
que no son modelos de negocio tradicionales basados en el átomo, de tal forma que yo construyo o fabrico zapatos o vendo fruta, ¿no? No, yo lo que he creado es un negocio que es una app, es una plataforma multilateral, que lo que hago es conectar oferta por un lado, demanda por otro, analizando los usos y los hábitos de mis usuarios, hago o capturo el valor, ¿no? Al final, tenéis que pensar que, por lo que decía antes, ¿no? El BBVA hace relativamente poco decía que iba a empezar a comercializar productos frescos. Y dices, joder, ¿qué hace un banco vendiendo leche? ¿Y por qué no? ¿Porque va a vender solo hipotecas o créditos? Si sabe ¿no? los clientes de su banco qué compramos, dónde compramos, desde qué cajeros automáticos sacamos la pasta, puede inferir las rutas que hacemos. Por supuesto, saben lo que ganamos si trabajamos por cuenta ajena. Es que tienen un montón de información que no solo se tienen que limitar a esto, ¿no? De hecho, Telefónica se ha metido en el mundo de los seguros, han surgido las fintech, hay empresas como Google que ahora quieren sacar una licencia de telefonía. Es decir, que vivimos en un mundo donde no te queda muy claro, ¿no? Por dónde te van a venir, por dónde te va a surgir la competencia. Y llegados a este punto, me gustaría volver a haceros una pregunta y en esta ocasión me gustaría, si alguien sabéis cómo empezó cuando fundó Jeff Bezos en el 94 Amazon, ¿a qué se dedicaba? ¿Cómo empezó Amazon? ¿Quién lo sabe? Jordi dice que era una librería. Es podeu animar y activar el micro en este momento, si voleu comentar-ho Sí, muy bien. de viva veu. Ok, perfecto, efectivamente. Vendía libros primero por correo, ¿eh? Era como el ciclo de lectores hasta hace años. Tú comprabas un libro y te lo mandaban a casa. De hecho, bueno, el fundador Jeff Bezos con su mujer empezaron ellos a hacer el envío porque lo que querían era testar, ¿no? La hipótesis, la idea de negocio. Pero a partir de ahí les empezó a ir bien. El siguiente paso fue crear un marketplace, ¿no? Amazon.com, donde vendían libros. Vendían libros, o sea, conectaban oferta, ¿no? Con editoriales, con lectores y vendían libros. Pero claro, a partir de ahí dijeron, además Jeff Bezos, que tiene un máster en Data Analytics, pues es un tío que sabe de estas cosas, dijo, ¿y si segmento a mis clientes o a mis usuarios, ¿no? Y digo, oye, a estos, me lo invento, 7.000 clientes que me han comprado libros de postres, a lo mejor les puedo vender moldes para tarta, ¿no? Y a estos 100.000 que me han comprado libros de deporte y concretamente estos 20.000 que han comprado libros de triatlón, a lo mejor les puedo hacer, ¿no? Vender una bicicleta de carbono, les puedo vender un mono, ¿no? Para las competiciones de invierno. Y empezaron a hacer lo que se llama venta cruzada, ¿no? A vender productos que se adecúan a nuestros gustos. El siguiente paso fueron los recomendadores. O sea, a partir de ahí dijeron, oye, y si además hacemos un algoritmo que te recomiende, ¿no? Lo típico de gente que ha comprado esto, también ha comprado esto otro. Pero además dieron un paso más allá y utilizaron unos algoritmos de inteligencia artificial, un algoritmo que se llama filtrado colaborativo, que es en base de los gustos que tenemos nosotros y de la gente que le gusta cosas parecidas a nosotros. Es decir, si por ejemplo a Jordi, Pablo, a Non, a mí, a Lola nos gustan 4 libros, ¿vale? Y le hemos dado al OK. Y de esos otros 4 libros, Juan ha leído 3, que también le ha dado al OK, pues casi, ¿no? Que de leche, o sea, blanco y en pintura. Es que, entonces, a día de hoy, pues Amazon vende de todo, pero ellos empezaron poco a poco, ¿no? Y es como estas empresas digitales han capturado valor en base al análisis de los datos, ¿vale? En base a los análisis de datos. Entonces, todo está... Claro, a mí me gustaría... Yo siempre lo digo, joder, el Corte Inglés hace años, ¿no? Que seguramente su comité de dirección estarían los asesores de turno, ¿no? Pues de las grandes consultoras de la Big Four y le dijeron al CEO de entonces, al presidente, oye, ahí hay un Calvete al otro lado del Atlántico que ha lanzado y está vendiendo por internet libros y tal, habría que seguirle. Y dirían, bueno, a mí que me va a impactar, ¿no? Que al otro lado del charco haya un tío vendiendo libros por internet. Lo que no se dieron cuenta es que Internet, que gracias a Internet el mundo cada vez se ha vuelto más chiquitito, ¿no? Y se puede vender a cualquier lado del mundo. Los procesos logísticos se han optimizado gracias a los habilitadores tecnológicos que hoy en día, pues, disponibilizar en Asia 3 o 4 contenedores que te cuesta nada. Entonces, a día de hoy, pues fijaros, ¿no? Amazon tiene, creo que un 35% de la cuota de mercado en cuanto a ventas online, seguido por los chiquitos de Inditex, que lo están haciendo bastante bien, y el tercero, muy de lejos, es el Corte Inglés, que ahora se ha empezado a poner las pilas, a cambiar la web y a cambiar todos sus procesos, pero llega tarde, ¿vale? Se ha dejado meter un bocado ya del pastel en el margen, pues bastante serio. Entonces, estamos viviendo un momento que se conoce como el mundo o el entorno VUCA, ¿no? Que viene del inglés, es un término que acuñó el ejército americano en cuanto a que vivimos un momento donde hay alta
incertidumbre, alta volatilidad, alta complejidad y mucha ambigüedad, ¿no? En cuanto a no sabes por dónde te van a venir los palos. Y claro, las pymes pequeñas y las pymes medianas, todas las organizaciones en general, se van a tener que transformar digitalmente, van a tener que adoptar todas estas tecnologías de Industria 4.0 para poder competir, ¿no? Para adquirir ventaja competitiva. Claro, la mala noticia es que estas empresas van a tener que seguir con su día a día y además van a tener que poner foco y dedicar recursos a este mundo más digital, ¿no? ¿Y haciendo el qué? Pues sobre todo incorporando nuevos perfiles, científicos de datos, ingenieros, arquitectos, e invirtiendo en tecnología. Es verdad que hoy en día el desplegar este tipo de soluciones en la nube son mucho más baratas que hace años, como por ejemplo cuando yo con Teradata empezamos todo el equipo a montar el Data Warehouse en Telefónica, ¿no? Estamos hablando de millones de euros. Hoy en día hay soluciones como Power BI, que se le llama soluciones de Business Intelligence de autoservicio, que por 8 euros al mes tú das 5 licencias en tu PIM al comité de dirección y por 45 euros al mes tienes una cosa desplegada en un mes y bastante potente, ¿no? O sea, los precios de entrada, la barrera de entrada en cuanto a precio han bajado. Respecto a los perfiles, y para mí fijaros, estamos hablando de tecnología, pero no es tanto un tema tecnológico como un tema de cultura. Es decir, las empresas a día de hoy no tienen gente, los planes de formación no dan abasto para sacar toda la demanda que hay de estos perfiles, ¿no? Y bueno, aunque hay más perfiles, pues me gustaría resumirlos en estos tres, ¿no? Científicos de datos, analistas de datos e ingenieros de datos. ¿Qué es lo que se le presupone o qué habilidades se les debe pedir a cada uno de ellos? Pues fijaros, los científicos de datos, sobre todo es conocimiento de matemáticas, programación y saber comunicar, ¿no? Al final puedes hacer unos grandes análisis, pero tienes que cumplir esa milla final de, oye, comunicar los resultados a aquellas personas que son responsables en las empresas de tomar las decisiones para moverles a la acción, ¿no? Tenemos los perfiles de analistas de datos, que se les exige estadística, comunicación y conocimiento del negocio. Por lógicamente, alguien que esté trabajando en el sector retail, pues tiene que saber del retail. Y cuando estás en una telco y en e-health, ¿vale? Y luego los ingenieros de datos, que podría ser un poco más por todos los perfiles de muchos de los que estamos aquí, ¿no? Que son gente más técnica que ha estudiado informática y se les pide pues, temas de programación, matemáticas y lo nuevo, porque son tecnologías relativamente nuevas, temas de Big Data. En cuanto a las capacidades que llevan relacionadas, pues fijaros, ¿no? Un científico de datos se le pide conocimientos de SQL, Python y R, al analista de datos pues con Excel o herramienta de visualización tipo Tableau, Power BI, también SQL, y por supuesto al ingeniero de datos, pues conocimientos en Hadoop, Spark, MySQL, etcétera, o sea, no SQL y demás. Con todos estos conocimientos, pues se da, que hay mucha demanda en este país, se da el hecho de que en el último informe EPICE de 2020, es un informe que todos los años refleja las posiciones y competencias más demandadas, ¿vale? En el mercado laboral. Entonces, el informe EPICE de 2020, y abajo os dejo un enlace para que podáis verlo en detalle, pero haciendo un resumen, fijaros, las posiciones más demandadas en los próximos 3-4 años van a ser los ingenieros de datos y luego los científicos de datos, y además las más difíciles de cubrir también son la de ingeniero de datos y la de científicos de datos, ¿vale? Insisto, no dan abasto los planes de estudio. De hecho, a día de hoy en este informe ponía que había actualmente por cubrir 8.000 puestos con estos perfiles. Y estos perfiles, aparte de, bueno, yo que me dedico a esto, tampoco soy objetivo, ¿no? Pero de ser perfiles que luego te los pasas en el curro muy bien, ¿no? Cuando estás tratando con datos, ya seas ingeniero, moviendo datos de un sitio para otro, transformándolo, programando, o sea, científico de datos, analizando mediante modelos estadísticos y demás. Todo lo que tenga que ver con relación con el dato, aparte de ser bastante entretenido y muy divertido, es que está muy bien pagado, ¿vale? Ahora mismo hay tal demanda que las grandes empresas, los grandes proveedores como pueden ser Every, Syndra, Accenture, etcétera, que son clientes clientes finales como pueden ser ayuntamientos, grandes empresas como Iberdrola, Telefónica, el Banco Santander, cuando inician un tipo de proyecto que necesitas 30 personas de estos perfiles, pues entre ellos se están robando estos perfiles. Y a día de hoy, pues gente junior puede ser gente que lleve
que tenga conocimientos 2, 3 años de esto, pues están ganando ahora mismo, por lo menos en Madrid, 50.000 euros, ¿no?, al año. Si te vas a perfiles más senior, pues se mueven ya entre los 60 y los 100.000 euros. Con lo cual, bueno, aparte de que hay mucha salida laboral, pues joder, es que está muy bien pagado, ¿no? ¿Y por qué está sucediendo todo esto? Pues principalmente por una cosa muy importante, y es que las empresas han empezado a dar cuenta que los datos es un activo, ¿vale? Digamos que hasta hace relativamente poco los datos, bueno, ocupaban espacio y los borraba y nadie les metía mano porque tampoco había capacidad de computación, tampoco había perfiles que supieran, ¿no?, extraer ese conocimiento de los datos. En 2017, fijaros, The Economist pues, publica que ya no va a ser el recurso más valioso, no va a ser ya, o ya no lo es, no es el petróleo, sino que van a ser los datos, ¿no? Y de hecho en esta infografía veis, ¿no?, cómo son las grandes empresas digitales, ¿no?, las que lideran. De hecho, si vemos el ranking de las 10 empresas más grandes o más importantes por capitalización bursátil, al cierre de 2020, fijaros como en el top 10 hay 7 tecnólogas, 7 que basan o que comercializan el conocimiento obtenido en base a los datos, ¿no? Y está una energética y la segunda, lógicamente Arabia Saudí, petróleo a tutiplén, y luego una de motor, y dentro de motor está Tesla, que sobre todo Tesla está comercializando coches de conducción autónoma que se basan en algoritmos de deep learning, o sea que tiene que ver mucho ya con la tecnología, aunque está englobada en el sector, o por lo menos en este ranking, ¿no?, en el sector del motor, y una de finanzas. Y esto hace 10 años había 2 tecnólogas, ¿eh? El resto eran todas, pues eso, los grandes bancos, las grandes empresas energéticas. Se han empezado las empresas, y en muchos sectores, a tomar decisiones basadas en percepciones o intuiciones, como parecía o como pasaba en la Fórmula 1 hace años, ¿no?, donde casi el CEO era el conductor, ¿no?, el presidente, y las decisiones que tomaba basadas en las intuiciones son las que te daba la probabilidad de ganar la carrera. Y hoy en día, pues estaréis mucho más familiarizados con esta foto, ¿no? Grandes ingenieros en los paddocks de cada escudería, donde gracias al IoT, un montón de sensores en los coches y en los propios conductores, ¿eh? En los conductores creo que llevan hasta 5 o 6 sensores que te mandan en tiempo real pues el nivel de saturación en sangre del conductor, temperatura corporal, porcentaje de deshidratación, el peso, o sea, un montón de información que te sirven para tomar mejores decisiones. Y a día de hoy, pues es muy difícil saber quién es mejor piloto. Está claro que si me ponen a mí un coche de esto voy a llegar el último, ¿no? Pero a igualdad de condiciones, de hecho son los ingenieros los que dicen métete en la siguiente vuelta dentro, y ya no solo la Fórmula 1, ¿no? Ya todo lo conocéis, en casi todos los equipos de primera división de fútbol entrenan con los chalecos estos donde van emitiendo, ¿no?, información con IoT, y luego los preparadores físicos en base a unos algoritmos dicen, oye, con todos los datos históricos de Sergio Ramos, ahora mismo está en unas condiciones esta temporada con el número de partidos consecutivos jugados, el número de kilómetros que lleva, el peso que tiene, tal, en condiciones similares, ¿vale? Hace 2 años se lesionó. Entonces coge el entrenador y en la próxima jornada entra en la rotación. Y dices, coño, ¿por qué sientan a este tío? Porque hay unos algoritmos que te están diciendo, lo sientas, o tienes un 80 y tantos % de probabilidades de que durante las próximas 3 jornadas se te lesione y le pierdas para 3 meses, ¿vale? Entonces aquí nos metemos de lleno en todo lo que es el mundo de la ciencia de datos, ¿vale? Y la ciencia de datos está muy relacionada, de hecho es un campo interdisciplinar, ¿no?, que combina lo que es inteligencia artificial, programación, estadística, y donde, insisto, dentro de este mundillo de la ciencia de datos están los 3 perfiles principales, ¿no?, de ingenieros, científicos y analistas o arquitectos. Entonces, hay todo un ciclo, ¿vale?, en las empresas donde se sigue para realizar estos proyectos de analítica de datos. Fijaros, todo empieza con una pregunta, ¿no? Oye, yo tengo una pregunta en la empresa, estoy viendo mis informes y digo, joder, qué raro, ¿no? Cada vez tengo más bajas de clientes de este producto. A partir de aquí, pues yo me empiezo a plantear una serie de preguntas. Y, oye, ¿y cuáles serán las características o las variables sociodemográficas de estos clientes? ¿Habrá variables significativas que me indiquen que los que viven en estos municipios se van a dar de baja? ¿Correla porque hayan lanzado una promoción a la competencia en estas secciones censales? ¿O no? ¿Cuáles son las características de los hábitos o los consumos? ¿Es gente, ¿no?, que cumple un patrón y previamente me ha llamado mucho al centro de averías? ¿No? Porque eso me serviría para decir, oye, todos los que se han dado de baja, analizo cuál era su situación antes de darse de baja,
esa situación me la llevo a la gente que tengo a día de hoy en planta, ¿no? En activo, y decir, hostia, pues todos estos casi seguro que si siguen el mismo recorrido que los otros, eso es un algoritmo de clasificación, ¿vale? Que hablaremos ahora un poquito de ellos. Entonces, una vez que tengo las preguntas, ¿qué es lo que me toca? Recoger datos. Yo trabajo en una empresa, digo, venga, voy a coger datos de mi sistema de contabilidad, ¿no? Del ERP. Me voy a coger datos de mi sistema de gestión de clientes, del CRM, o de mis APIs de mi weblogs, ¿no? Me tengo que coger un montón de datos. Esos datos los tengo que limpiar, los tengo que transformar, enriquecer, para luego poder hacer esos análisis, ¿no? Pues el conjunto de estas labores, ¿no? De adquisición de datos, de integración, de limpieza y transformación, es lo que en las empresas que no están transformadas digitalmente, si es que lo hace alguien, lo hace a mano, con lo cual hay mucha manualidad, y las que se empiezan a meter en estos temas, pues ya tienen una arquitectura, ¿no? De Business Intelligence, donde cuando tú llegas por la mañana, todos esos datos en programas automáticos se han conectado por la noche a las 5 de la mañana, han hecho esa extracción, esa transformación, y cuando tú llegas por la mañana, pues están limpitos para ser explotados, ¿no? Y aquí es donde nos metemos en el mundo del Business Intelligence y Big Data. Son dos términos que al final a lo que se refieren es a la utilización de esos datos que tengo desperdigados por mi empresa, y lo que voy a hacer es integrarlos en unos almacenes de datos, en unos lagos de datos, con el objetivo de tener una visión 360 y poder tomar decisiones de negocio. Es decir, vamos a intentar capturar toda esa información más táctica, ¿no? Este es un ejemplo de, pues eso, en los retails que he comentado antes, pues hay tickets de venta. Pero claro, yo puedo tener todos los tickets de venta en una base de datos relacional, ¿no? En una tabla con todas las ventas, una línea por cada producto de ese ticket de venta, y digo, ¿ya ahora qué? ¿Tiro SQLs o cómo respondo yo a qué porcentaje se ha pagado en efectivo tarjeta de crédito? ¿Quién ha sido el cajero o cajera, ¿no? Que ha sido más eficiente, ha pasado más compras por hora. Todo esto es muy difícil de hacer. Cuando lo integro en un repositorio, en un almacén de datos, puedo enchufar una herramienta como es esta que os enseño del ejemplo, que es Power BI, que te permite verlo de esta manera, con estos visuales, ¿no? Y además son herramientas muy potentes porque son dinámicas. Yo aquí pincho en el mapita y quiero ver las ventas que he tenido en Francia, y al pinchar el resto de gráficas, ¿vale? Todas estas de por aquí, cambian los numeritos, ¿no? Cambian los indicadores, de tal forma que me permiten realizar cognición de forma mucho más potente, ¿vale? De forma mucho más efectiva. Y aquí entra un poco, pues no me voy a parar mucho aquí, en toda la parte de tecnología. Es decir, yo al final, fijaros, voy a querer cargar información de mis bases de datos internas, o voy a querer cargar PDFs, o voy a cargar lo que hemos visto antes, ¿no? El ejemplo de Telefónica de los móviles, o imágenes que se graban en mis pantallas, o lo que dicen mis clientes en redes sociales, ¿no? Y con la tecnología Big Data, esto de aquí, voy a utilizar diferentes componentes, programándolos para conectarme a estas fuentes y llevarme toda esta información a los repositorios de datos, de tal forma que ya puedo hacer analítica avanzada, ¿vale? Machine Learning, inteligencia artificial, o analítica más descriptiva, ¿no? Más visual, a través de herramientas de visualización. Entonces, muchas de estas tecnologías, por ejemplo Spark, Kafka, se están diseñando, creo que comentaba Juana, que lo estaban metiendo, ¿no? En el programa este que vais a lanzar de 100 horas, con lo cual al final dotas de las principales herramientas en el mercado a los alumnos para que puedan adquirir estas capacidades. A partir de aquí, el siguiente paso es, oye, ya tengo toda la información limpita y tal, voy a hacer un análisis exploratorio previo, ¿no? Voy a ver qué pinta tiene toda la información que tengo aquí. Aquí llega una fase donde las herramientas de visualización de datos, pues, toma mucha importancia, porque esto ya tiene que ver en cómo el ser humano generamos cognición. Una de cada 3 neuronas la tenemos diseñada para generar conocimiento a través de la vista. Entonces, es mucho más potente utilizar herramientas de visualización de datos, utilizar gráficos para adquirir ese conocimiento, que enfrentarnos a tablas, ¿no? o a textos. No sé cómo vamos de tiempo. Voy a estar 1 hora y cuarto. Fijaros, bien, os doy aquí un llevamos caso de 50 uso. minutos. Sigo un poquito más. Fijaros, ¿no? Este es un ejemplo de cómo una herramienta de visualización de datos nos puede ayudar a ver cosas que serían muy difíciles de ver con un enfoque más tradicional, ¿no? Este es un caso de uso, es un caso en el que una persona se hizo con una base de datos de 3 millones de pins de tarjetas de crédito, ¿vale? Robó o se hizo con 3 millones de pins. Entonces, en el momento que tú tienes una única columna en una Excel con 3 millones de registros y tienes los pines,
lo primero que se te ocurre, o por lo menos a los que somos más técnicos, es, bueno, pues voy a cargar este dataset, ¿no?, en una tablita, en SQL Server o MySQL, en Postgres, y con SQL digo select número de pin, coma, con asterisco, from tabla, group by 1, ¿no? Y voy a ver pues cuánto se repite. Y te salen cosas pues como esta de aquí, ¿no? Pues oye, mira, el pin que más se repite, como parece obvio, ¿no?, cualquiera de vosotros habría pensado, pues es el 1, 2, 3, 4, que tiene un 10% de ocurrencias, ¿no? Luego la gente utiliza mucho el 111, el 000, tal. Claro, te vas al 10 millones por aquí y es el 8068, ¿no?, que tiene una frecuencia de 0,00. Entonces, bueno, más allá de saber cuáles son o ver que hay patrones donde la gente repite números y poder sacar algo más avanzado, ¿no?, como, oye, pues es que fijaros, ¿no?, ya solo con los 3 primeros intentos puedo tener suerte y craqueo el 17% de las tarjetas, ¿no? Más allá de esto, cuando utilizas una herramienta de visualización de datos, pues ves cosas como esta. Fijaros. Esto de aquí, el autor lo que ha hecho es utilizar una herramienta de visualización donde en una matriz ha utilizado los 2 primeros dígitos del PIN, ¿vale?, que son 4 cifras. Y aquí va del 00 hasta el 99. Y luego en la vertical los 2 últimos, del 0 a 0 al 99. Es decir, que si mi PIN es el 8512, me lo invento, pues mi PIN está aquí, en el 85, en el 8512. Por aquí abajo estaría. Entonces, repartiendo así en esta matriz estos números y asignando un color más intenso al número de veces que ocurre este PIN, ¿vale? En amarillo sillón es los números que más se repiten. Fijaros cómo se ven patrones clarísimos, ¿vale? Clarísimos. Fijaros cómo, por ejemplo, en la diagonal principal, pues aquí tenemos, pues eso, el 5555, aquí tenemos el 6666, por supuesto menos clarito, pues tenemos el 4466, ¿no? Pero veis cómo hay ciertos saltos donde cuando son los 4 números iguales se repiten mucho. Por supuesto el 1, 2, 3, 4 está aquí a saco, pero se ven otra serie de patrones, ¿no? Se ven, fijaros, esta línea de aquí, ¿la veis? Esta línea de aquí, ¿a qué pensáis que corresponde? Os voy a borrar esto para que lo veáis un poco mejor. ¿A qué pensáis esta que empieza con 1,9? Con fechas de nacimiento, supongo. Efectivamente, fecha de nacimiento, ¿no? Fijaros cómo el 1900, pues este no sé cuál es, creo que este recordarle la fecha de mi nacimiento, o sea que somos los más bobos, los nacidos en el 72. Mucha gente utiliza el 1972 como los dígitos de su PIN de la tarjeta, ¿vale? Pero en general toda la fecha, los 1900, sobre todo a partir de aquí, ¿no? 1950, algo así. Luego veis que aquí hay una rejilla súper potente. Esto se debe a que son pines americanos y aquí tenemos fechas de formato día-mes en anglosajón, ¿no? El 31 de enero pues es el 0131. Pues mucha gente utiliza una fecha, la de su nacimiento, la fecha de la boda, del nacimiento de sus hijos, en estas tarjetas, ¿vale? Pero además, fijaros, se ven datos aquí raros, ¿no? Aquí hay píxeles muy brillantes. De hecho, si lo ponemos en negrita, pues se ve claramente, ¿no? Que ahí ya pues tienes que darle un poco a la pelota para saber qué es, ¿no? De esto va un poco el análisis de datos. De hecho, fijaros, este de aquí, el 2580, el autor tiene muy claro qué es y corresponde con cómo se distribuyen los números en un teclado, ¿no? En los que no son táctiles. De hecho, este era uno que tenía yo con pantalla verde hace años. Pero mucha gente utiliza, pues eso, 2580 y así pues se va a acordar siempre, ¿no? Entonces, fijaros cómo las herramientas de visualización de datos nos dan mucho poder a la hora de generar cognición, ¿vale? Una vez que ya tengo los datos limpitos, que he explorado y digo, pues mira, tengo datos atípicos, tengo variables que pueden entrar a formar parte del modelo o no, etcétera, nos metemos ya en el mundo de la inteligencia artificial, ¿no? Que no es ni más ni menos que una familia de algoritmos entre los que, bueno, se clasifican en 2 familias fundamentalmente, Machine Learning y Deep Learning, que me permiten al final, que permiten a las máquinas detectar patrones ocultos en los datos que nos permite clasificar y predecir eventos, ¿no? Entonces, bueno, hay un montón de algoritmos dentro de diferentes familias, hay decenas de algoritmos, ¿vale? Principalmente, muchos se utilizan sobre todo, pues eso, para resolver problemas de la clasificación, es decir, clasificar eventos, oye, ¿qué persona me va a comprar o no me va a comprar este producto? ¿Qué cliente se me va a dar de baja o no se me va a dar de baja?
qué persona va a desarrollar Alzheimer no la va a desarrollar, ¿vale? Y cuando la Y que queremos estimar, ¿vale? Cuando la variable independiente es una variable continua, ¿cuántas ventas voy a tener? ¿Cuántas llamadas voy a recibir en mi centro de atención? Estamos hablando de regresiones. No me voy a meter en este jardín ahora mismo, pero, por ejemplo, en el problema de la clasificación, yo, que no lo he comentado antes, estuve 3 años trabajando en Valencia, lideraba un equipo de inteligencia comercial que lo que daba era servicio a otras áreas de la empresa, marketing, ventas, operaciones. Pues, por ejemplo, hubo un momento entre el 2011 y 2014 que estuve que teníamos mogollón de bajas en la comunidad valenciana de Movistar Televisión, ¿no? Entonces, claro, mis jefes nos decían, oye, ¿qué es lo que está pasando? ¿No podéis un poco caracterizar a los clientes utilizando estos algoritmos, ¿vale? de Machine Learning? Al final lo que vimos es, oye, que aquellos clientes que llevaban menos de 8 meses con nosotros, que no tenían el contrato fusión y que no estaban caracterizados, se iban o tienen una probabilidad 2,3 veces más de irse que la media. ¿Para qué sirve este tipo de herramientas en las empresas? Nosotros a los compañeros de marketing le decíamos, oye, fijaros, de todos los clientes que tenemos en planta, tienes un grupito aquí de 47.151 que nos dejan, que tienen más probabilidad de irse, ¿no? El churn es el indicador de abandono, la tasa de abandono más alto, y además el ARPU, es decir, el Average Revenue Per User, los ingresos medio telefónica que están en torno a unos 32 euros, pues hay clientes que nos están dejando 50 euros todos los meses, es decir, son de más valor y tienen más probabilidad de irse. ¿Por qué? Porque cumplen las características de gente que se ha ido en el pasado. Estos algoritmos lo que hacen es detectar, clasificar este tipo de eventos. Claro, imaginaros que yo estoy en Telefónica y ahora mismo me dice mi compañero en marketing, oye, Turegano, tengo 100.000 euros, 10.000 euros, 1.000 euros para llamar a clientes, ¿no? Y hacerles una llamada de fidelización para evitar que se vayan. Sin este tipo de herramientas, ¿a qué 1.000 clientes, suponiendo que cuesta 1 euro la llamada, a qué 1.000 clientes llamo? Pues seguramente voy a llamar a muchos clientes que están muy contentos conmigo, ¿vale? Estos algoritmos te sirven para hacer mucho más eficientes, en este caso, tus acciones de marketing directo, ¿vale? Tus campañas tú a tú, ¿vale? El one-to-one. Entonces, esto se utiliza muchísimo. Las empresas están demandando muchísimo estos perfiles, ¿vale? De ingenieros y de científicos de datos que sepan hacer este tipo de algoritmos. Os traigo otros casos de uso que no son tan empresariales, son más innovadores, ¿vale? Como por ejemplo, bueno, pues un clasificador de imágenes. Ya hay algoritmos basados en redes neuronales, que es un tipo de algoritmo que hace deep learning y que lo que hace es detectar, ¿no? Cuando hay un camión, cuando hay una bicicleta, cuando hay, etcétera. Dices, bueno, tecnológicamente mola, ¿no? Es chulo. ¿Para qué podría servir? Pues para un montón de cosas, ¿no? De hecho, hoy en el periódico ha salido una noticia que un algoritmo de deep learning había detectado una foto de una persona que llevaba perdida 20 años porque cotejaba contra una base de datos de gente desaparecida, ¿no? Y te quedas y dices, hostias. Pero aparte para muchas otras cosas, ¿no? Pues tú puedes, ahora mismo te hay garita de seguridad, Prosegur, pues tú tienes tu nave en tu polígono y tienes las imágenes, pero eso, estás captando cada segundo una imagen y en el momento que detectas que hay algo, ¡pum!, esto lo detecta y te salta un evento para que vaya el tío de Prosegur, Securitas, la que sea, ¿no? Y te vaya al centro, ¿no? Sin tener que hacer llamadas, ni que te salte ninguna alarma sonora, ni nada de esto, ¿no? Esto es, pues eso, redes neuronales clasificando objetos. Más ejemplos. Fijaros, ahora creo que es el CEO antes era el responsable, el VP de innovación de Google, donde presenta a los empleados de Google un chatbot que habla y que de hecho en esta demo es un chatbot con voz de mujer y que llama a una peluquería y concierta una cita. Y la peluquera en ningún momento se da cuenta, ¿vale?, de que está hablando con una máquina. Os lo voy a pinchar a partir del momento y empieza aquí. Y fijaros, a la izquierda tenemos el chatbot, ¿vale? Está en inglés, viene ahí traducido, no encuentro la versión en castellano. Hi, I'm calling to book a women's haircut for a client. I'm looking for something on May 3rd. Sure, give me 1 second. Sure, what time are you looking for around? At 12 p.m. We do not have a 12 p.m. available. The closest we have to that is a 1:15. Do you have anything between 10 a.m. and 12 p.m.? Depending on what service she would like. What service is she looking for? Just a woman's haircut for now. Okay, we have at 10 o'clock. 10 a.m. is fine. Okay, what's her first name? The first name is Lisa. Okay, perfect. So I will see Lisa at 10 o'clock on May 3rd. Okay.
Okay, great. Thanks. Great. Have a great day. Bye. Vale. Esto que puede parecer magia, realmente no lo es matemática, ¿vale? Los algoritmos de Machine Learning y de Deep Learning lo que hacen es entrenarse con un montón de datos, muchos datos, y encuentran patrones. Y al final lo que están haciendo es, sin subestimar a los ingenieros, informáticos y demás, porque hay mucho curro y mucha tecnología por debajo complicada, pero conceptualmente hace como un loro de repetición. Él ha estudiado un montón de conversaciones, por eso de vez en cuando, de hecho alguien decía antes en el chat, a veces se activa los móviles, el micro del móvil, ¿no? Y seguro que hay ciertas apps que nos hemos descargado y que no hemos leído los contratos y se activa de vez en cuando y escuchan. Pero no es que haya detrás nadie escuchando que quiera saber de qué hablamos. Son unos algoritmos que se entrenan con conversaciones, ¿vale? Entonces, ¿para qué sirve? Pues para que, por ejemplo, Alexa cada vez pues, te entienda mejor o para que este tipo de servicios, ¿vale? Y hay matemática, hay entrenamiento de estos algoritmos, hay captura de datos, hay limpieza, todo lo que estamos viendo que se necesita. Y de la misma manera hay una red neuronal detrás del coche autónomo. El coche de Tesla al final son unos coches que llevan unas cámaras que están registrando vídeos y un vídeo al final es una secuencia de fotogramas que tienen una matriz, ¿no? De 1024 píxeles, 700 y pico por 1024 y cada píxel tiene una composición de RGB, ¿no? De rojo, green and blue. Entonces, tú le metes al algoritmo fotos, y las etiquetas, las clasificas y dices, oye, cuando la foto sea clarita y veas que se pone oscura, 1, frenas. Cuando veas que se pone oscura y en la cámara retrovisora izquierda veas que está clarito, 2, gira el volante a la izquierda, 3, gira el volante a la derecha o 4, frena. Y le vas poniendo en laboratorio millones y millones y millones y millones de minutos de fotos y el coche, cuando ese algoritmo lo pones en la CPU del coche, pues lo que hace es cosas como esta, que es conducir solo, pero está reproduciendo lo que le han enseñado. Y no es magia, y por detrás hay matemática y hay ingeniería de datos, ¿vale? Y análisis de datos. Entonces, bueno, lo voy a pasar un poquito hacia adelante, pero bueno, quedaros que hay un tío sentado porque no es legal a día de hoy, todavía no está regulado el tema de la conducción autónoma, pero veis que el hombre lleva, ¿no?, las manos por debajo del volante y él ha metido aquí en el super iPad este que lleva el Tesla las oficinas de Tesla en destino y el coche, fijaros, carreteras secundarias, pues va viendo esto clarito, clarito, clarito. Bueno, claro, ve el stop, cada vez son entrenados de mejor manera, ¿no? En función de la cámara trasera derecha, pues va viendo, ¿no?, si puede girar el volante a la izquierda o a la derecha porque hay gente que ve, pero va haciendo lo mismo, ¿no? Y de hecho, este vídeo quiero recordar que cuando ya llega el coche a las dependencias de Tesla, bueno, el tío se ha bajado, ¿no lo veis? Lo vamos a ver aquí. Bueno, el tío está llegando a Tesla y se baja del coche y el coche se va a aparcar solo, ¿vale? Se va a buscar hueco y se aparca. De hecho, quiero recordar que en este vídeo también se cruzaba una persona y claro, como él ve que de repente hay algo que se oscurece y que como le han dicho que cuando vea los píxeles con un RGB tirando a negro o azul oscuro, ¿no?, esos tonos ya de que hay un objeto, pues que pise el freno. Y entonces ahí se cruza alguien y frena. ¿Vale? Entonces, fijaros, ya no tanto ya el tema tecnológico, que es una chulada, sino que cómo está produciendo una disrupción, ¿no?, en los modelos de negocio, porque al final aquí, claro, dice, vale, y más allá de esto es que, ¿por qué se va a ir a aparcar y no se vuelve a casa? Es más, ¿por qué no nos compramos un Tesla entre 5 y nos lleva a todos, ¿no? Entonces va a cambiar la forma, sobre todo el tema de la movilidad, ya lo estáis viendo, ¿no? En provincias como Valencia, bueno, en Madrid está lleno de Webull, o sea, tienes 1000 opciones que con la app abres te mueves y todo esto está cambiando mucho gracias a los análisis de datos. Y sin ser tan espectacular, pero siendo también muy, muy eficiente, pues tenemos un montón de casos de usos aquí en España, ¿no? Pues desde los cultivos de naranjo, la Comunidad Autónoma de Valencia, la recogida de tomates. Al final, yo le digo a un algoritmo, oye, esta foto que tiene este grado de rojo, ¿no?, de red, green and blue, tengo 1,1 o FF en esa decimal 0000, y le digo, cuando encuentres este color, se recoge. En otro color,
no lo recojas. Entonces, aquí pasan entre las tomateras unos robots que tienen los brazos articulados y que van viendo, van haciendo visión computacional, ¿no? Es un algoritmo de Deep Learning, y veis, aquí ponen la probabilidad de que está para recoger este tomate. ¿Por qué? Porque ya ha visto fotos anteriores que si ve ese color de rojo tiene que sacar el brazo y recogerlo, y lo recoge. Y este, por ejemplo, está todavía un poco verde, está al 14%, este está al 44%, ¿no? En ese grado. ¿Por qué? Porque alguien, antes un científico dato, le ha metido un mogollón de etiquetas a esas fotos y le ha dicho qué es lo que tiene que hacer. Es que no hay mucho más por detrás, ¿no? Entonces, dice, joder, ¿y esto? Pues esto, el tomate ya lo sabéis, es una fruta. Y como cualquier fruta, se deshidrata desde el momento óptimo a un ritmo de un 3%, pierde peso cada día que ocurre. Es decir, que si el agricultor pasa 3 días que no ha ido a recoger la naranja, no ha ido a recoger el tomate, pues ha perdido un 9% del peso. Y como la fruta se vende al kilo, pues hay muchos cientos de euros, miles de euros en grandes extensiones de pérdida de ingresos, ¿no? Igual el watering, fijaros, todo esto se llama agrotech, ¿vale? O agricultura de precisión. Es la aplicación del Big Data a la agricultura. Y en este país somos muy potentes. De hecho, en general en España somos bastante potentes con la tecnología, ¿no? En contra de lo que puedan parecer o pensar los compañeros del norte de Europa o Centro Europa. Esto es drones que van haciendo fotos y ven en los grandes maizales o grandes extensiones, ¿no?, de cultivos en Extremadura, por el color de la arena, al final grandes extensiones, pues voy a tener arcilla, voy a tener caliza. Yo rego con estas grandes barras, ¿no?, que se abren las espitas y van regando en paralelo, pero a lo mejor yo tengo watering, ¿no? Tengo agua acumulada ahí, no necesito abrir. Pues esas espitas en tiempo real, combinando Deep Learning con IoT, lo que hace es cuando pasan estas barras regando, se van cerrando cuando pasan por las áreas que tienen un color que te indica que el suelo está húmedo. La persona que hizo esta presentación el año pasado fue la pandemia, hace 2 que estuve en el DES en Madrid, que es una feria de transformación digital que dura 3 días, contaba que esto de piloto lo habían hecho en Extremadura y habían ahorrado el equivalente, creo que a 42 piscinas olímpicas solo en una comarca de Badajoz, ¿vale? Fumigación de almendros, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo esto, pues insisto, ¿no?, se hace con toda esta tecnología, todo los lenguajes de programación, Python con las distribuciones de Anaconda, R, BigML, etcétera, etcétera. Para terminar, pues una vez que yo ya me he hecho la pregunta, el problema que quiero resolver, he cogido los datos, los he explorado, veo que tiene buena pinta y hago el modelado, oye, esto tiene buena pinta, pues venga, voy a comunicar los resultados a mi cliente, a mi jefe, a quien me lo haya demandado, ¿no? Y aquí, pues hay 3 grandes herramienta de visualización de datos que año tras año en la publicación que hace Gartner, que es una consultora tecnológica que publica el cuadrante mágico de Gartner, pues llevan 8 años consecutivos estos 3, pero concretamente, fijaros, Microsoft con su herramienta Power BI y un poquito menos Tableau, que pertenece a Salesforce, son los líderes del mercado, ¿no? Y con este tipo de herramienta de visualización yo puedo hacer este tipo de cosas, ¿no? Habíamos visto antes un ejemplo que he cogido de internet, este es un ejemplo real, con un dataset real cogido de una empresa que tiene sus ventas, a dónde estoy enviando los pedidos. Incluso puedo incorporar en este tipo de herramientas lo que es la analítica predictiva, ¿no? Algoritmos se llaman de Bose-Jenkins, suavizado exponencial, ¿no? Redes ARIMA, lo que hayáis estudiado económicas, algunos de los que echéis aquí, os sonará esto de la analítica predictiva basada en series temporales. Pero puedo hacer un montón o diseñar un montón de visuales que me permiten generar esta condición, ¿no?, a través de gráficos. Una vez que decimos, oye, pues esto tiene buena pinta, vuelvo a llamar al ingeniero para desplegarlo en producción, ¿no? Y que todo esto, pues de una forma automática, cuando yo entre por la mañana a las 8 de la mañana a currar, pues ya todo esté hecho y listo para poder hacer otras cosas, ¿vale? Entonces, yo, por mi parte, ya he terminado. Esto es un poco lo que os quería contar, ¿no? Cuál es el estado del arte ahora mismo un poco en todos estos temas de inteligencia artificial, data science, machine learning. Por supuesto, esto cada vez, de hecho, el otro día se publicó un artículo cómo había hecho una empresa, OpenAI, un algoritmo que estaba estudiando el plegado de las proteínas, ¿no? Y en función de esa secuenciación de 2D, pasándolo a 3D, pintándolo con una herramienta de visualización en matrices, se veía, ¿no?, pues qué personas tenían más predisposición, por ejemplo, a tener Alzheimer, ¿no? Porque está demostrado que cuando ciertos aminoácidos se plegan y se combinan de cierta manera en el espacio 3D y tienen ciertas formas, se predice, ¿no? Porque es gente que ya tiene Alzheimer a día de hoy y ha pasado por esa secuenciación, ¿no? Entonces, en el mundo del e-health o algoritmos ya que te predicen en ecografías la probabilidad de que tengas cáncer de colon y que el oncólogo no lo ve, pero tú lo que has hecho es enseñar un algoritmo
muchísimas fotos de gente que después ha tenido cáncer de colon y el oncólogo ahí no ve nada raro, pero el algoritmo ha visto ciertos píxeles, ciertos patrones ahí ocultos que al ojo humano es casi imposible, bueno, casi es imposible de detectar estos patrones, y el algoritmo te está diciendo, pues este paciente tiene un 92% de desarrollar diabetes. Y tú dices, pues voy a empezar, ¿no?, con la atención preventiva o atención temprana, digamos. Entonces, yo por mi parte nada más. No sé si tenéis preguntas. Os doy la oportunidad de ir interrumpiéndome si queréis, no tengo ningún problema. Si queréis ahora que hagamos una ronda de preguntas 5 minutos, y si no, pues Juan, pues das paso al cierre del programa, de la webinar, si te parece. La mateixa podeu traslladar els dubtes pel xat o bé ja directament activeu el micro i de forma ordenada podeu... Vale. Vale, mentre van traslladant les preguntes, pues, bueno, de nou agrair a Alberto la participació en aquest webinar tan interessant. La veritat és que queda molt clar el paper del Big Data, que ve per a quedar-se, no?, i la necessitat de que les empreses s'adapten, no? Me queden algunes frases mentre la gent pugui participar en el xat. Concretament, tenim les dades que són l'actiu estratègic, ¿vale? És a dir, dins de l'estratègia empresarial, les dades és un paper fonamental per a fer aquesta anàlisi i treure conclusions. La informació se converteix en oportunitats de negoci, i insistim en aquesta part estratègica i de negoci. També, com ha dit Alberto, la disrupció en els models de negoci, els models tan canviants i com ha dit, els entorns VUCA, d'entorns canviants, volàtils, ambigus i complexos, no? I, per tant, això tot requereix una adaptabilitat en l'entorn empresarial, no? I aquesta adaptabilitat a adaptació digital. Això requereix recursos tant humans com tecnològics. I ara mateix Alberto ha donat la perspectiva de quines necessitats i quines carències, crec que ha dit fins a 8.000 vacants en perfils Big Data i Data Science. Per tant, és important. En els nostres cicles formatius tenim com a factor important l'ocupabilitat. L'ocupabilitat és el motor de la formació professional i això és una cosa que també intentem inculcar a través dels nostres cicles formatius i que l'oferta siga, com hem dit al principi, també siga útil per a que el sector empresarial pugui cobrir aquests perfils i aquestes necessitats formatives. A veure si hi ha alguna pregunta mentre comentem aquestes coses, però el capturar aquest valor i analitzar aquestes dades és una cosa vital. Els exemples que ha dit Alberto han sigut molt clars, molt interessants. Per tant, això és important que les empreses, igual que ha passat en sectors com la ciberseguretat, que s'hi faci una inversió en aquest tipus de recursos tant personals i tecnològics. Per tant, no sé si n'hi ha això i penseu que la competitivitat en el sector empresarial és important. Per tant, prendre decisions efectives i intel·ligents és important per a qualsevol model de negoci. Sí, de hecho, en el ámbito de la industria 4.0, tú lo comentabas al principio, hay una serie de habilitadores tecnológicos que son esos habilitadores tecnológicos, ¿no? El 5G, la impresión 3D, el IoT, pero la inteligencia artificial, más que ser un habilitador tecnológico, está siendo pues un paradigma transformacional, está transformando un modelo de negocio, está transformando cómo nos relacionamos, ¿no?, las personas, cómo hacemos negocios. Hoy en día utiliza chatbot para mirar cualquier cosa, ¿no?, en Iberia, en Renfe o en cualquier servicio. Entonces, es un tema, ya te digo, no de futuro, es que es de presente ya, ¿no? Y has comentado un tema muy importante también, un habilitador muy importante, que es el de la ciberseguridad. De hecho, muchas de las cosas que yo he presentado todavía no están claras o no se atreven a poner en producción por el tema del hackeo, ¿no? Porque, de hecho, hace unos meses, 2 o 3 meses, creo que China ya había implantado unos helicópteros donde son taxis que para 2 personas, que tú puedes cruzar Pekín en 5 minutos y como el coche de Tesla te metes a donde vas y tal. Pero claro, la parte de, hostia, si me hackean el helicóptero, ¿no?, y me dan a la palanca para abajo y yo voy dentro... Entonces, bueno, sí, y el tema de los coches, ¿no? De hecho, es el futuro, presente y futuro es inteligencia artificial y ciberseguridad, si bien luego, pues bueno, hay mucho desarrollo, sobre todo en el sector industrial, temas de IoT, impresión 3D, realidad virtual aumentada, etcétera, etcétera. Sí, no, i també, Alberto, com has comentat, el tema del health, el tema de la salut, no? És a dir, realment fa un temps parlava en un metge d'una analítica de sang i la digitalització de l'ADN, no? És a dir, per a la prevenció d'enfermetats que evidentment, d'entrada,
un metge no seria capaç de veure. No? Per tant, aquesta digitalització de l'ADN seria també una cosa que em va parèixer curiosa, no? que podien tenir tot digitalitzat i això pues, es donaria indicadors molt importants de cara a futurs enfermetats, tant qualsevol tipus d'enfermetat o inclús hereditàries. De hecho, os animo a que sigáis un canal de uno de los profes que tengo yo en EOI, que se llama, alguno a lo mejor le conoceréis, Carlos Santana. Su canal en YouTube se llama .csv, de dot de punto en inglés, ¿no? CSV, que es el tipo de formato, y es un tío súper divulgativo, ¿no? Y en el último que escuché, pues contaba esto del pliegue de las proteínas, pero cuenta tema de blockchain, de cómo funcionan los algoritmos de reconocimiento facial o las aplicaciones en las que tú te haces más viejo y tal, y de una forma muy chula, pero ves toda la potencia que tiene la inteligencia artificial, concretamente el machine learning y el deep learning, en todo esto que estamos viviendo hoy en día en nuestro entorno más normal, ¿no? Con nosotros, nuestros hijos, etc. Vale, no sé si Roberto volia preguntar una cosa. I seguim animant a la gent al xat, que està ahí. Sí, Sí. comenta Sergi que a raó de tota aquesta recollida de dades, ell ho ha relacionat aquest sistema de filtratge i tot directament en com hackejar les coses i ve a relació al que has comentat, Alberto, de que si me hackean el helicóptero que voy conduciendo, o sea que está muy bien ligado, o sea que perfecto. ¿Alguna pregunta también? Si no, Roberto y Ansala. Pablo Creo que ha levanta la levantado mano por Pablo ahí. la mano. Espérate que ahora... Vale. Vale, a ver, ¿se me oye? Sí, perfecto, sí, Pablo. Vale, a ver, yo tengo una duda sobre, por ejemplo, lo que viene a ser las empresas cuando cogen los datos, los analizan y los compran y los venden, o sea, para que negocian con ellos, porque lo van intercambiando entre empresas. Por ejemplo, una empresa podría crear, como por ejemplo hay ahora en el mercado, una moneda virtual basada en los datos de la gente y hacer ahí una economía o algo así. Realmente con lo que se comercializa no son con los datos, sino con el conocimiento que se extrae de ellos, ¿no? Con los insights. Es decir, de hecho, el reglamento europeo te prohíbe utilizar los datos, por supuesto, te prohíbe hacer cesión entre terceros, pero incluso cuando vas a utilizar los datos, en el caso nuestro, ¿no? En Telefónica, de movilidad de nuestros clientes, se los tienes que recoger de una forma explícita. El nuevo reglamento introduce lo que es el consentimiento explícito de recogida de datos con la finalidad X. En el momento que tú has capturado esos datos por primera vez para luego poder hacer otra cosa, tienes que volver a pedir el consentimiento al usuario. Entonces, en este sentido, dudo que se pudieran comercializar este tipo de datos más personales para lo que tú comentas, porque al final es... Ya te digo, es información más agregada, ¿vale? Para analizar tendencias y hábitos de uso o consumo para poder comercializar este tipo de productos. Y en el Bitcoin, o sea, con los Bitcoin, por ejemplo, ¿se suele utilizar lo del procesamiento de datos? De hecho, Bitcoin se basa en una tecnología, ¿no? Que se llama blockchain, que es similar a Big Data en cuanto a que es, pero similar solo porque es procesamiento distribuido, ¿vale? Hay diferentes nodos que ¿no? en modo peer-to-peer se combinan para poder hacer una gestión distribuida de la red y no centralizada. Pero tampoco, porque al final son datos que se asocian, ¿no? Que se registran de las transacciones para poder minar los bloques e introducir esa cadena en un bloque. Es una aproximación diferente. Es una aproximación diferente. Vale, muchas gracias. Gràcies, Pablo, per la participació. Preguntes, bueno, també aprofito per a comentar també un altre sector important, no? He estat en alguna ponència d'intel·ligència artificial i se comenta també pues, el Big Data que entrarà també en les aules, no? I per al professorat i per adaptar l'aprenentatge. I per tant també totes les dades que genera l'alumnat també se van estudiar per a personalitzar aquest aprenentatge i preparar els plans específics d'educació. La veritat és que n'hi ha també una oportunitat impressionant, no? Inclús per a corregir tot, també seria tot molt més àgil i que el professor se centrarà un poc en el que és l'aprenentatge de l'alumnat, no? I automatitzar aquestes tasques, no? Entonces també el Big Data també entra també el món de l'educació. Yo, de hecho, ya he tenido un contacto con una universidad aquí en Madrid donde lo que quieren es meter el tema del Machine Learning para hacer una enseñanza adaptativa, ¿no? Que el alumno pueda tener un aprendizaje en función a sus hábitos, porque cuando pones materiales online o generas contenidos, hay gente que pues, los consume todos el fin de semana, hay gente que va día a día, hay gente que tiene diferentes formas de aprendizaje y no debería de servir el café para todos, ¿no? Entonces, estos algoritmos te ayudan sobre todo a predecir y a clasificar
cuál es la forma de estudio que más éxito te da en función del perfil del alumno y te podría permitir generar contenidos ad hoc en función de la ruta de aprendizaje de cada uno. Este sí es un tema más complicado porque hay que elaborar, ¿no?, lo que es el Next Best Activity y tal, pero va mucho por ahí y bueno, yo estoy ahí ahora leyendo algún paper y joder, la verdad es que la cosa promete en temas formativos, la verdad. Roberto, Sí, si queréis lanzo yo alguna pregunta. Alberto. ¿Se me escucha? Adelante, se te escucha. Un segundo, sí. Sí, a ver, yo lo que estoy interesado, o sea, me interesa mucho el tema este de lo de ciencia de datos y tal, y lo que quiero saber más que nada es cuál es la ruta de aprendizaje correcta para llegar a ser o científico de datos o ingeniero de datos. Quiero decir, lo ideal sería pasar por la universidad o sea, no sé, cómo son los perfiles dentro del sector a nivel de estudios que tienen y tal. Ya sé que has comentado el tema de matemáticas y programación, pero yo quiero decir a nivel, no sé, normativo, como quieras llamarlo. A ver, realmente yo recomiendo centrarse un poco. Es verdad que yo he tenido la suerte de trabajar muchos años como ingeniero y arquitecto en Telefónica. De hecho, cuando dejé Telefónica me metí otra vez a recuperar lo que estudié en la universidad, que era temas de analítica predictiva, machine learning y demás, pero ya en un máster que hice, ¿vale?, para complementar esta parte más analítica. Pero sí que es verdad que no te puedes dedicar a todo, ¿no? Son perfiles muy diferentes. Aunque al final el científico de datos tiene que saber un poquito de Spark, un poquito de Python, para cuando en las organizaciones pues no te dan datos la gente de IT, pues tú te autosirves, digamos, no eres autosuficiente, pero lo primero es centrarte en uno de los dos focos. Entonces, una vez que más o menos tienes claro si te vas por la rama más técnica, más de programación, ingeniero, arquitecto, o más por la parte analítica, científico, datos, analista, desde hace un año, un par de años, ya hay ciertas carreras, ¿no?, que combinan grados y que dicen AD más Business Analytics, Business Intelligence más económicas. Entonces, en cuanto a análisis de datos, hay ya grados que sales muy, muy bien formado. Dicho esto, pues yo, una de las personas que conozco más máquina de todos estos temas, no ha pasado nunca por la universidad y estudió FP, luego hizo un módulo o un máster de estos tipos y está ahora de CTO en Telefónica, ¿no?, liderando equipos tochos de ingenieros. Vale. Entonces, puedes ir por la vía rápida, ¿no?, y decir, oye, pues yo me voy a formar en, pues eso, sistema, web, tal, algo en ciclos formativos aquí y luego complementarlo con másteres que de un año en diferentes escuelas de negocio muy potentes, ¿vale?, y que sales muy bien formado para cubrir o bien vale. La parte de ingeniería o la parte de analista o científico de datos, que yo la separaría, porque es mucho, mucho, mucho para un único perfil. Ok, perfecto. Pues muchas gracias. Nada, a ti. Alberto, ¿crees, además de las habilidades técnico-tecnológicas que tengan que aprender los alumnos y quien se quiera dedicar a la ciencia de datos, alguna otra habilidad que creas que pueda ser necesaria? Habilidades blandas como trabajo en equipo, una visión holística o salirse un poco de la caja a la hora de ver qué hacer con esos datos. Sí. Bueno, de trabajar en equipo, por supuesto. O sea, eso hoy en día es fundamental. Esto va además de aplicar lo que son las metodologías ágiles, ¿no?, rollo Scrum, Kanban, de tal forma que hoy en día lo que se lleva, sobre todo en los proyectos de datos, es equipos autoorganizados, autosuficientes, multidisciplinares, ¿no?, que ellos mismos son los que, ya no hay un jefe que dice, tú tienes que hacer esto, no tienes que hacer para el jueves. No, tienes un panel Kanban donde tú vas cogiendo los post y tus tareas y te las coges tú y tú te haces responsable de ellas. Entonces, el trabajo en equipo es fundamental. O sea, siempre lo ha sido, pero ahora muchísimo más. Y si yo tuviera que destacar otro soft skill, quizás diría el de la comunicación, porque la comunicación a día de hoy es importantísima. De hecho, Forrester, Gartner estiman que en los próximos años surgirá un nuevo rol en las empresas, que es el data storyteller, que es aquella persona capaz de trasladar, ¿no?, a la gente de negocio, a la gente menos técnica, una presentación, ya sea en PPT o con una herramienta de visualización, como por Power BI, pero hacer un storytelling con datos, contar una narrativa, porque al final esto va mucho de tema también de psicología, ¿no? De, oye, a la gente, la parte del cerebro que está más asociada a las emociones es donde está la toma de decisiones. Entonces, si cuento una presentación de una manera u otra, de hecho, yo he conocido gente a lo largo de mi carrera profesional muy buena técnicamente, que han hecho muchísimas horas de inversión en un gran modelo de datos, un análisis, y cuando llegas al cliente final a contarlo,
la guinda de fallar en la comunicación. Con lo cual, la persona que es tu audiencia y en la que tú quieres que tome decisiones, cuando sale por la puerta, pues todo tu trabajo ha sido en vano. Entonces, es un tema muy importante el de la comunicación, muy, muy importante. Y formarte en temas de data storytelling y visualización de datos, para mí son las dos grandes soft skills. Por supuesto, podríamos, ¿no?, elegir muchísimas más, pero al final estaríamos hablando de los famosos unicornios, ¿no? Que dices, sí, se les pide de todo, pero realmente no existen, ¿no? Pero sí, yo destacaría estas dos. Muy, muy interesante esa pregunta. Sí. De acuerdo, muchas gracias. A ti. Bueno, a ver si hay más preguntas. Si no, yo tengo alguna aquí en la chistera. Hemos visto que como lenguajes de programación para el Big Data y la ciencia de datos, pues hoy en día se utiliza mucho Python, mucho R también y SQL. Hemos visto que al final es un lenguaje pues muy con largo recorrido y sigue estando ahí y es importante para esto también. ¿Algún otro lenguaje que esté un poco peleando con esos que hemos mencionado a la hora de trabajar con Big Data? ¿Algún nuevo contendiente? Pues mira, además de R y Python, ¿no?, que digamos que son como los dos grandes competidores, los que son informáticos tiramos más por Python. R es un lenguaje matemático hecho para matemáticos, pero bueno, con cualquiera de los dos frameworks puedes resolver cualquier problema de ciencia de datos. Por supuesto, SQL, o sea, que está guay, la moda del Big Data, de cargar, ¿no?, imágenes y tomar decisiones, pero al final el 98% de la base de datos que hay en producción en las empresas son relacionales y están en tercera forma normal y a lo mejor las tengo transformar en el modelo dimensional, pero yo voy a necesitar SQL para explotarlas. Entonces, de hecho, en el máster que dirijo en EOI no existía un módulo como tal de SQL y yo lo metí. Porque yo, de hecho, cuando trabajé en Telefónica y pedía candidatos para incorporarse en mi equipo, o sea, el SQL es como que te lleva a mogollón de sitios. Es un superpoder, ¿no? Que en un momento dado dices, hostia, no me atiende nadie, pues dame un usuario, una password, que yo me voy a hacer la extracción de datos, ¿no?, y voy a hacer mis queries, hostia, y voy a resolver el problema de negocio. Entonces, SQL es fundamental, las que has comentado, R y Python, porque son open source y ya pocas empresas invierten en licencias comerciales, ¿no? Y sobre todo, yo diría Spark y Mongo, ¿vale? Spark como gran estándar de facto ahora, ¿no?, para el almacenamiento y procesamiento de grandes volúmenes de datos, como complemento a Hadoop, que es un poco más antiguo, y sobre todo Spark, y como comento, Mongo, ¿no?, como base de datos que te permite hacer analítica sobre unos formatos de datos que son documentos JSON y que no es información estructurada en filas y columnas. Perfecto, muchas gracias. A ti. Muy bien. Camilo tiene una pregunta. Sí. A ver, la traslada Nani, ¿vale? Perfecto. Vale. Tú, repite. Hola, buenas. Yo el mes pasado estuve realizando las prácticas en una empresa y estuve haciendo como un panel de control para un poco controlar cómo estaba funcionando los diferentes sectores de la empresa para ellos tener una recogida de datos. Entonces ellos me dieron como diferentes sitios donde habían recogido datos, incluso un Excel y estaba todo bastante confuso. Yo lo que hice fue intentar meter todos esos datos y introducirlos dentro de SQL para que los tuviera todos controlados y que les salieran mejor los gráficos y que visualmente estuviera mejor. Pero ¿hay alguna aplicación, algún método que me resultara más fácil a la hora de hacer de una manera visualmente atractiva toda esa información? Sí. O sea, el concepto, la aproximación que has hecho es la correcta. O sea, al final esto va de que las empresas tienen mucha información desperdigada en muchos sistemas, en modo silo, y que la gente las ataca, ¿no?, directamente sin orden ni concierto. Entonces, lo que es integrar esa información en una base de datos SQL para poder conectar ya herramienta de visualización o el Excel o lo que sea para hacer esa analítica es la aproximación correcta. Herramientas que te facilitan mucho la vida, Power BI, sin ninguna duda. O sea, Power BI a día de hoy, por ejemplo, te dota de unos 150 conectores ya nativos que te permiten conectarte a una base de datos relacional, a Twitter, a una base de datos no SQL, y ingestar, integrar, limpiar esos datos para luego que desde el panel de visualización de datos tú puedas elegir los visuales y hacer el cuadro de mando integrado. Y además es gratuita, con muchas funcionalidades, y las funcionalidades ya para compartir dentro de una organización estamos hablando de un coste de 9 euros la licencia, con lo cual, sin duda, Power BI.
Molt bé. Entrem en minuts finals. Vale, gracias, perdón, que es que no me da para todo, ti, mover Camilo. las manos y decir gracias. Nani, gracias. Muchas gracias, Nani. En minuts finals, us compartís també de la part final de l'oferta que havíem comentat abans, en relació a tota la ponència que ha comentat Alberto, dels nostres cicles formatius, en el que, com hem dit al principi, hem adaptat els currículums per a les necessitats de l'empresa i en aquests sectors. Destaquem la titulació pròpia que hem dit abans que llançarem per al proper curs de 100 hores, que és una formació molt pràctica i dirigida a qualsevol estudiant o qualsevol empresa que vulgui formar-se, i com ha dit Alberto, si tenim alguns dels continguts. Parlem del Big Data, Internet de les coses, tot el que hem comentat sobre la indústria 4.0, Cloud Computing, llenguatge de programació, com hem comentat, Python, com a llenguatge també important per a fer aquest tipus d'anàlisis, tema de l'SQL, no SQL, i tenim així també el de l'Spark, que ha comentat abans Alberto, i tot el tema de l'aprenentatge automàtic, el Power BI. Doncs tenim un poc també alguns dels principals continguts que llançarem a partir de setembre en aquest títol propi, que també l'alumnat dels cicles d'AMDAU, en dobles titulacions, també tindran aquesta formació complementària. Per tant, un poc perquè tingueu una idea de les necessitats que tenim. L'empresa ens demana. I bé, per anar finalitzant l'acte, no sé si algú tinguera alguna cosa més, això anem a tancar en un minutet. Si tenim també les nostres xarxes socials, a baix també podeu veure el telèfon, el nostre correu electrònic per a poder informar-se de qualsevol dubte en les titulacions o qualsevol assumpte que us podria interessar. No sé si algú havia escrit alguna cosa més que ho heu consultar. Ara Ainhoa t'ha preguntat. Ainhoa, una pregunta. Sí, pregunta Ainhoa que quins coneixements previs necessitem per accedir a aquest curs d'especialització, títol propi de Big Data. En aquest curs realment necessitarem tindre coneixements bases de programació i de base de dades. Per tant, un requisit interessant seria l'haver cursat un cicle grau superior, perquè com és un curs pràctic de 100 hores, necessitem tindre un poc de coneixements de programació per anar un poc més directe a lo que és el tema del Big Data i l'anàlisi de dades. Per tant, requereix uns coneixements mínims de programació i base de dades. Per tant, això seria un requisit interessant el tindre un grau superior o DAM o el DAU, un grau superior d'aquest estil. A veure si hi ha alguna última pregunta que pugui... I res, com he dit abans, abans de fer si hi ha una pregunta més, així ja tanquem, però torno a agrair a Alberto la participació, a l'associació empresarial i des del grup Xúquer Florida hem estat treballant aquest webinar i per tant també us convidem a que conegueu l'oferta formativa de Xúquer i de Florida en totes les titulacions que tenim. Així teniu els canals de Facebook, Instagram, web... Comenta Jesús que quines dates manegem, serà presencial, a distància? El títol referent al títol propi, no? Sí, entenc que sí. Hi ha una sèrie de mòduls presencials i altres se fan també a distància. També comentar-vos que també compta amb ponents en alguns d'aquests mòduls que havia ensenyat prèviament, comptem amb experts del sector com Alberto. Per tant, és un dels valors afegits que tenim en aquestes titulacions. Anem a intentar que sigui un format flexible, perquè també tingui una forma semipresencial, perquè evidentment alguns d'aquests mòduls han de ser presencials per la complexitat, però ha de ser algo flexible perquè sigui adaptable tant als estudiants, que també estan fent el cicle d'AMDAU, com a qualsevol interessat del sector empresarial o extern al nostre centre. Per tant, seria aquest el format, des de la flexibilitat per a que pugui formar-se en aquest curs, com hem dit abans, de 100 hores. Pregunta Jordi si es pot cursar el títol propi a la vegada que s'està cursant un cicle formatiu. En aquest cas, en els títols de cicles de Xúquer està inclosa aquesta formació. Ens diu que aquesta formació qualsevol estudiant de cicles de grau superior tindrà inclosa aquesta titulació, per tant, evidentment, és totalment compatible en estudis. Si és algun estudiant extern, també té la compatibilitat.
Vale? Evidentment, tindria que adaptar-se les sessions presencials depenent també si estudia pel matí o per l'esperada, depèn del tipus de cicle formatiu. Ahí seria l'única incompatibilitat seria a nivell horari, a nivell del cicle que estiguera estudiant. Vale? Sí, apunta Jesús que la pregunta d'abans de si era a distància o era presencial era per el fet de poder compatibilitzar amb el treball. Vale. N'hi ha alguns mòduls, com he dit, que sí que també tindrà una plataforma virtual d'aprenentatge que permetrà aquesta flexibilitat i aquesta compatibilitat horària, però sí que hi ha una sèrie de seminaris i tallers que és important la presencialitat per poder cursar-los. Vale? Per tant, depenent també el torn, com dic, si estudia de matí o d'esperada, doncs se pot estudiar a veure quin és el torn que té, a veure si es pot fer compatible. Vale? Molt bé. Pareix que no n'hi hagi cap aportació més. Jo simplement, Alberto, volia comentar-te que creo que este momento es el que debemos aprovechar el tren para subir al tren del Big Data y todo esto. No sé si ahora que ya, bueno, el Big Data, la inteligencia artificial lleva muchísimos años ya desarrollándose, pero creo que estamos en el punto de que se tiene que aplicar ya casi que en el día a día en pequeños comercios. O sea, no sé si crees que ese es el momento, como cuando en su día nació los móviles, el desarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles, aprovechar el tirón que tiene ahora el Big Data, que ya muy asentado a lo largo de estos años, ya casi que se va a aplicar en el día a día de las empresas más pequeñas. Ya no tienen por qué ser grandes empresas las que lo apliquen. Totalmente. O sea, de hecho, a ver, cuando los primeros papers de Hadoop, que no recuerdo que eran, los publicó Google en 2003-2004, yo empecé a trabajar con estas tecnologías en 2014 en Telefónica y estaban todavía no muy maduras. O sea, lanzar una consulta a una base de datos al componente Hive, que es el componente de Data Warehouse de la arquitectura, hostia, muchas veces eran minutos y minutos de espera para que te contestara. Pero a día de hoy, efectivamente, están muy maduras. Además, gracias al cloud computing, pues te puedes apalancar en el despliegue de este tipo de infraestructuras en la nube, con lo cual los costes se te abaratan bastante. Y también es verdad, no nos vamos a engañar, que a día de hoy necesidades en la mayoría de las empresas de trabajar con datos no estructurados no son muchas, con lo cual la necesidad de tecnología Big Data como tal tampoco y tanta. Es verdad que cuando ves ofertas de empleo en muchas de las consultoras o en todas las empresas del IBEX te están buscando o te piden, ¿no?, perfiles que sepan de Big Data, porque ahí sí, ¿no? Pero en las pymes más pequeñas y medias, yo me atrevería a decir que tienes que meter temas de Business Intelligence. Digamos que Business Intelligence hace referencia más a información estructurada y Big Data no estructurada, ¿no? Bueno, vamos a llamarlo Business Intelligence en general, porque al final es aplicar inteligencia de negocio, ¿no?, basada en datos. Pero independientemente de la tecnología que utilices, estoy totalmente de acuerdo contigo. Es un momento ya maduro, presente, y de hecho, pues muchas pymes, yo participo también en un programa con el ICES, ya están implementando todo este tema de tecnologías, principalmente eso, porque es que vivimos el momento dulce, ¿no? Hubo varios inviernos o un par de inviernos en el tema de inteligencia artificial, la capacidad de computación, joder, pues no era muy alta, ¿no? Yo lanzaba modelos un viernes y cuando volvía al CPD de la escuela el lunes no habían acabado, y ahora tienes mucho poder de computación a un coste barato, con lo cual te permite democratizar el acceso a la información y al conocimiento, y lo que hace falta son perfiles, creo que hace falta son perfiles para poder despegar, ¿vale? Va mucho más rápido la tecnología y la disrupción tecnológica que lo que los planes de estudio dan abasto. De hecho, te pones a estudiar a veces una tecnología y 3 años después, coño, ya no es Hadoop, para ese Spark, y dices, ¿no? Vivimos en un momento buca que los que somos tecnólogos, vamos a llamar, o nos gusta la tecnología, tía, tenemos que estar estudiando continuamente. Pero es verdad que hay una base que siempre están ahí, ¿no? El SQL, no SQL, HashiCorp. Totalmente de acuerdo contigo, sí. Es el momento. Sí, de hecho, les trasladamos continuamente a los alumnos que el estar en este sector nos implica que la formación no termina cuando termina el ciclo, sino va a ser una formación continua de por vida, porque si no es lo que tiene. La tecnología en un par de años ya queda obsoleta, completamente obsoleta, y lo que te puedan enseñar en clase hoy, mañana posiblemente ya no se esté usando o cuando salgas al mercado laboral tendrás que buscarte las castañas. Entonces, es lo que también se intenta desde Shooker, formarlos en ese autoaprendizaje, que sean capaces de sacarse las castañas del fuego, de investigar un poco y formarse autónomamente después de tener la base fuerte. Continuamente. De hecho, fíjate, lo bueno es que ya tenemos una base, ¿no? Una vez que estudias una tecnología o ves un lenguaje de programación, pues ahora se pone en moda Go, ahora Python, ahora...
Pero al final dices, hostias, es más de lo mismo con otra sintaxis, ¿no? Lees un poco un paper que no tienes ni idea, pero ves la arquitectura y dices, hostia, tengo una formación, ¿no? en tecnología, en informática, que te hace que la curva de aprendizaje no sea muy alta, ¿no? Pero efectivamente, yo sí, y además tienes que poner cada vez más foco, pues no puedes con todos, que es imposible. És que és impossible. Molt bé. Matisar també el que havíem comentat abans del títol, que havia preguntat Jesús, també comentar-vos que a partir de setembre també estem acabant també de dissenyar aquest programa que té experts i comentar-vos això, que també a partir de setembre vos direm també les dates, no? d'uns d'estos tallers i seminaris que realitzen experts. Vale? Per tant, aquesta informació també la complementarem en setembre, per això que també esteu atents als nostres web i canals i xarxes socials, vale? I ens podeu cridar. I el que hem dit abans també que repetim que aquesta formació de Big Data estarà inclòs en els nostres cicles de grau superior TIC. Vale? Per tant, és una formació complementària que ja està inclosa, vale? La tindrem inclosa per a l'alumnat nostre. Doncs bé, jo crec que anem a tancar la sessió, vale? I res, el que hem dit, vale? Alberto, pues muchas gracias, porque te parlas en valencià, pero antes perfectamente. ¿Eh? Sí, tranquilo. Encantado. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Así que ha sido un placer compartir esta horita y media con vosotros. Muchas gracias, Alberto. Muchas gracias, Alberto, de verdad. Muchas gracias a todos y res, tanquem així la sessió. ¿Vale? Gràcies a tots per haver-se connectat i haver rebut aquesta sessió. Vinga, gràcies, Alberto, i adeu a tots. Muchas gracias. Adeu i gràcies. Vale, en els propers dies la posarem disponible en les xarxes socials de Xúquer, Centre Educatiu, vale? I a tots els inscrits vos les farem arribar en la mesura de lo possible. Vale? Moltes gràcies a tots. Molt bé, gràcies a vosaltres. Bona vesprada. Gràcies. Gràcies per aquesta xerrada, Alberto. Gracias, hasta luego. Gràcies, adeu. Adeu. Adeu.